Cuando el viudo abrió la portera en aquella mañana silenciosa, encontró a la joven caída sobre la tierra fría, como si hubiera sido abandonada por el propio mundo. Pero, cuando él la tocó, ella susurró un nombre que hizo al hombre palidecer, un nombre que nadie en la hacienda escuchaba desde hacía años. Y cuando decidió esconderla dentro de la casa, los trabajadores que lo vieron hacerlo se quedaron congelados, sin imaginar el motivo de aquella mirada temblorosa que él intentó disimular. Suscríbete al canal, deja tu like y comenta desde qué parte del mundo nos estás viendo, porque ahora te lo voy a contar todo. Dios mío, ¿qué te han hecho, muchacha? El grito de Miguel Ramírez rompió el silencio de aquella mañana neblinosa. Sus manos temblorosas intentaban despertar a la joven que yacía como un lirio marchito frente a la vieja puerta de madera de su hacienda. El vestido blanco, ahora manchado de tierra y sangre, revelaba una historia de violencia que Miguel no podía comprender. Era muy temprano, apenas las 5:30 de la mañana. La niebla cubría los campos de naranjos y limoneros de la hacienda Los Olivos como un manto fantasmal. Miguel, como cada día desde hace 3 años, se había despertado antes que el sol para revisar sus cultivos en soledad. Los ojos de la muchacha se abrieron por un instante, revelando un profundo color café. Sus labios secos se movieron con dificultad. «Isabel, ayuda», susurró antes de volver a perder el conocimiento. Miguel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. Isabel, el nombre que había intentado no pronunciar durante 3 largos y dolorosos años, el nombre de su esposa muerta. Sin pensarlo 2 veces, pasó un brazo bajo las rodillas de la joven y otro por su espalda, levantándola con cuidado. Pesaba tan poco como una niña, a pesar de ser una mujer de quizás 22 o 23 años. «Vas a estar bien», murmuró Miguel, aunque sabía que ella no podía oírlo. «Te lo prometo». El camino hacia la casa grande nunca le había parecido tan largo. Cada paso sobre el sendero de piedra resonaba en el silencio de la mañana. Al acercarse a la entrada principal, vio que Pedro, el jardinero más viejo de la hacienda, ya estaba trabajando. «Don Miguel, ¿qué sucedió?», exclamó Pedro, dejando caer sus tijeras de podar al ver a su patrón cargando a una mujer ensangrentada. «La encontré en la puerta principal. Está herida. Corre a la cocina y dile a Juana que caliente agua y prepare vendas». Pedro asintió y corrió tan rápido como sus 70 años le permitían. Mientras tanto, Miguel subió la escalera principal, dirigiéndose al cuarto que había sido de Isabel. Nadie había dormido allí desde su muerte, ni siquiera él. Cuando llegó a la habitación, la luz tenue de la mañana se filtraba por las cortinas de encaje. Con suavidad, depositó a la joven sobre la cama con sábanas blancas. Su cabello negro formaba un contraste perfecto contra la almohada. Juana, la cocinera de la hacienda, entró corriendo con una palangana de agua caliente y trapos limpios. «Santísima Virgen, ¿quién es esta pobre criatura?». «No lo sé», respondió Miguel sin apartar la mirada del rostro de la joven. Pero mencionó a Isabel. Juana se persignó rápidamente. «¿A la señora Isabel? Que Dios la tenga en su gloria. ¿Cómo puede ser, patrón?». «No lo sé, Juana, pero voy a averiguarlo cuando despierte. Por ahora, limpia sus heridas lo mejor que puedas. Mandaré a Tomás al pueblo por el doctor Hernández». Mientras Miguel salía de la habitación, notó que varios trabajadores se habían reunido en el pasillo, mirando con curiosidad. No habían visto a su patrón traer a nadie a la casa desde que la señora Isabel había muerto en aquel terrible accidente 3 años atrás. «Vuelvan a sus labores», ordenó Miguel con voz firme. «La muchacha necesita descanso y silencio». Tomás, el hijo de Pedro, ya esperaba instrucciones junto a su caballo. «Ve a Santa Rosa por el doctor Hernández. Dile que es una emergencia». «Sí, patrón. Estaré de vuelta antes de 1 hora». Miguel observó cómo Tomás montaba su caballo y desaparecía por el camino principal. Luego regresó a la habitación donde Juana ya había limpiado la cara de la joven, revelando rasgos finos y una pequeña cicatriz en la barbilla. «Tiene un brazo muy hinchado, patrón. Creo que está roto», comentó Juana mientras aplicaba compresas frías. «Y un golpe feo en la cabeza». Miguel apretó los puños con rabia. ¿Quién podría hacerle esto a una muchacha tan joven? ¿Y qué conexión tenía con Isabel? El doctor Joaquín Hernández llegó 45 minutos después, jadeando por la prisa. Era un hombre bajo y gordo con bigote blanco y ojos bondadosos. «Don Miguel, hace tiempo que no lo veo. Tomás me dijo que tienen una emergencia».
Miguel lo condujo hasta la habitación donde la joven seguía inconsciente. El doctor examinó meticulosamente cada herida, su expresión volviéndose más seria con cada minuto que pasaba. «Tiene el brazo derecho fracturado», confirmó finalmente, «y una contusión grave en la cabeza. Alguien la golpeó con mucha fuerza». «¿Se recuperará?», preguntó Miguel, sorprendido por la angustia en su propia voz. «El brazo sanará con tiempo. La cabeza, eso depende. Podría despertar mañana o en una semana. Le he dado un sedante para el dolor». El doctor guardó sus instrumentos en su maletín. «¿Quién es ella, don Miguel?» «Su nombre es Lucía», respondió Juana antes de que Miguel pudiera hablar. Lo dijo mientras dormía. Miguel miró sorprendido a la cocinera. No había escuchado a la joven decir nada más después de mencionar a Isabel. «Lucía», repitió Miguel, como probando el nombre en su boca. «Bien, vendré a revisarla mañana», dijo el doctor. «Mientras tanto, que alguien se quede con ella en todo momento. Si despierta, dele agua, pero nada más hasta que yo la vea de nuevo». Después de que el doctor se marchó, Miguel se sentó en una silla junto a la ventana, desde donde podía observar a la joven dormida. Juana entró con una bandeja de comida. «Debe comer algo, patrón. Han sido demasiadas emociones para una mañana». «Gracias, Juana. ¿Podrías quedarte con ella mientras como?» «Por supuesto». Juana colocó la bandeja en una mesita. «Pero hay otra cosa que deberías saber. Los trabajadores están hablando. Pedro dice que esta muchacha se parece a alguien, aunque no puede recordar a quién». Miguel mordió un trozo de pan, pensativo. «Los rumores crecen rápido en esta hacienda. Como maleza después de la lluvia», asintió Juana. «Ya están diciendo que es una pariente de la señora Isabel que viene a reclamar parte de la hacienda». Miguel casi se atraganta con el agua. «¿Qué tonterías son esas? Ni siquiera sabemos quién es». «La gente habla cuando no sabe, patrón. Es la naturaleza humana». Cuando Juana salió, Miguel volvió a mirar a la joven dormida. Era cierto que había algo familiar en su rostro, pero no podía precisar qué. Tal vez solo era su imaginación, desesperada por encontrar conexiones con Isabel donde no las había. Los 3 días siguientes pasaron lentamente. La muchacha, a quien todos llamaban ahora Lucía, seguía inconsciente aunque a veces murmuraba palabras ininteligibles. Miguel dividía su tiempo entre sus obligaciones en la hacienda y largas horas sentado junto a la cama de la joven, esperando que despertara y pudiera explicar el misterio. Cada noche, cuando todos dormían, Miguel sacaba de su habitación una caja de madera donde guardaba fotografías de Isabel. En ellas, su esposa sonreía frente al jardín de rosas que tanto amaba o montada en su caballo favorito. Isabel había sido la luz de la hacienda Los Olivos y cuando murió, toda esa luz se apagó. Al 4.º día, mientras Miguel dormitaba en la silla junto a la ventana, un suave gemido lo despertó. La joven estaba moviendo la cabeza de un lado a otro, como luchando contra alguna pesadilla. «No, por favor, Isabel, la carta», murmuraba con angustia. Miguel se acercó rápidamente y tomó su mano sana entre las suyas. «Lucía», dijo suavemente, «estás a salvo. Nadie te hará daño aquí». Los ojos de la joven se abrieron por completo esta vez. Miró confundida a su alrededor, tratando de entender dónde estaba. Cuando su mirada se encontró con la de Miguel, hubo un momento de puro terror en sus ojos. «¿Quién es usted?», preguntó con voz ronca. «¿Dónde estoy?» «Me llamo Miguel Ramírez. Estás en la hacienda Los Olivos, en las afueras de Guadalajara. Te encontré herida frente a mi puerta hace 4 días». La joven intentó levantarse, pero el dolor la obligó a recostarse nuevamente. «Mi brazo está roto. El doctor dice que sanará, pero necesitas descansar». Lucía cerró los ojos un momento como tratando de recordar. «Venía a ver a Isabel», dijo finalmente. «Isabel Vega. Me escribió diciendo que me esperaba en la hacienda Los Olivos». El corazón de Miguel dio un vuelco. Isabel Vega era el nombre de soltera de su esposa. ¿Cómo podía esta joven tener correspondencia con alguien que había muerto hace 3 años? «Isabel te escribió. ¿Cuándo recibiste esa carta?» «Hace 2 semanas», respondió Lucía, mirándolo con curiosidad. «¿La conoce? ¿Puede decirle que estoy aquí?» Miguel sintió que le faltaba el aire. No tenía corazón para decirle a esta joven herida y confundida que la mujer que buscaba estaba muerta. «Descansa ahora», dijo, evadiendo la pregunta. «Hablaremos cuando estés más fuerte». Cuando Lucía volvió a dormirse, Miguel salió de la habitación con piernas temblorosas. En el pasillo, se apoyó contra la pared, respirando profundamente para calmarse.
¿Quién era esta Lucía y por qué buscaba a Isabel? ¿Qué secretos guardaba su difunta esposa que ahora salían a la luz? Y lo más importante, ¿quién había atacado a Lucía y por qué? Miguel miró por la ventana hacia los olivares que daban nombre a la hacienda, árboles centenarios que habían sido testigos de generaciones de secretos familiares. Quizás era hora de que esos secretos salieran a la luz, por dolorosos que fueran. Con la mirada perdida entre los olivos centenarios, Miguel regresó lentamente a la habitación donde Lucía descansaba. Las preguntas sobre Isabel y esta misteriosa joven no dejaban de atormentarlo. Al entrar, notó que ella había abierto los ojos nuevamente. «Agua, por favor», pidió Lucía con voz débil. Miguel se apresuró a servirle un vaso de la jarra que Juana había dejado en la mesita. Con cuidado, sostuvo la cabeza de la joven para ayudarla a beber. «Gracias», dijo ella, observando la habitación con más atención. «Esta habitación es muy bonita. Las cortinas tienen flores bordadas». «Mi esposa las bordó», respondió Miguel, sin pensar. Las palabras salieron solas de su boca. «Su esposa debe ser muy hábil con las manos». Miguel desvió la mirada hacia la ventana. «¿Cómo te sientes hoy?» «El brazo me duele mucho, pero la cabeza está mejor», contestó Lucía, intentando acomodarse entre las almohadas. «Necesito explicarle por qué estoy aquí». Miguel acercó la silla a la cama y se sentó. «Te escucho». Lucía tomó aire y comenzó su relato. «Vengo de un pequeño pueblo llamado San Juan Mixtepec, en Oaxaca. Mis padres adoptivos, Tomás y Elena Mendoza, son tejedores de rebozos tradicionales. Crecí aprendiendo a tejer y a conocer las plantas medicinales con mi abuela adoptiva». «¿Adoptivos?», preguntó Miguel con interés. «Sí, nunca conocí a mis verdaderos padres. Tomás y Elena me criaron desde bebé», explicó Lucía. Sus ojos se iluminaron al hablar de ellos. «Son personas maravillosas, pero siempre sentí que algo faltaba en mi vida. Quería saber de dónde vengo realmente». Miguel asintió, comprendiendo ese sentimiento de vacío. «Hace 5 años, cuando cumplí 18, recibí una carta muy extraña. No tenía remitente, solo mi nombre en el sobre. Dentro, una mujer llamada Isabel Vega me escribía como si me conociera de toda la vida. Me decía que sabía quién era mi verdadera madre y que algún día me lo revelaría». Miguel se tensó al escuchar el apellido de soltera de su esposa. «¿Isabel Vega te escribió? ¿Estás segura de ese nombre?» «Completamente segura. Guardo todas sus cartas», afirmó Lucía. «Durante 5 años recibí una carta cada 2 meses. Isabel me contaba sobre su vida, sobre las rosas que cultivaba, sobre un lugar llamado Los Olivos. Nunca me dijo cómo me había encontrado o qué relación tenía con mi madre biológica. Solo prometía que algún día nos veríamos y me contaría todo». «¿Y qué decía la última carta?», preguntó Miguel, con el corazón latiendo rápidamente. «Me invitaba a venir a la hacienda Los Olivos en Guadalajara. Decía que era hora de cumplir su promesa y revelarme la verdad sobre mis orígenes». Lucía hizo una pausa, frunciendo el ceño. «Vendí mi telar para comprar el boleto de autobús. Cuando llegué a Guadalajara hace 4 días, tomé un transporte hasta donde comenzaba el camino a la hacienda. Decidí caminar el último tramo porque ya era tarde y no había más transportes». «¿Y qué sucedió entonces?». Miguel se inclinó hacia adelante, ansioso por saber. «No lo recuerdo claramente». Lucía se llevó la mano a la cabeza, donde tenía una venda. «Estaba caminando por el sendero cuando escuché ruidos entre los árboles. Alguien me golpeó por detrás. Traté de defenderme, pero me golpearon en la cabeza y caí. Luego, solo recuerdo despertar aquí». «¿Viste quién te atacó?». «No, fue muy rápido y estaba oscureciendo». Lucía lo miró con preocupación. «¿Conoce a Isabel Vega? Necesito hablar con ella urgentemente». Miguel se levantó y caminó hacia la ventana. No podía seguir ocultándole la verdad, pero tampoco sabía cómo decirla. «Descansa un poco más», dijo finalmente. «Le pediré a Juana que te traiga algo de comer. Hablaremos más tarde». Salió de la habitación con paso rápido. Necesitaba estar solo y pensar cómo era posible que Isabel hubiera mantenido correspondencia con esta joven sin que él lo supiera. ¿Y por qué le interesaba tanto la vida de Lucía? Esa noche, cuando todos en la hacienda dormían, Miguel entró silenciosamente a su despacho. Este lugar había permanecido prácticamente intacto desde la muerte de Isabel. En un rincón estaba el escritorio donde ella solía sentarse a escribir su diario o cartas a sus amigas en la ciudad. Miguel encendió la lámpara de aceite y se dirigió hacia un cajón que siempre mantenía cerrado con llave. Dentro guardaba los objetos personales de Isabel que no había podido mirar desde su muerte: su diario, algunas joyas, fotografías de su juventud.
Con manos temblorosas, buscó entre los objetos y encontró algo que nunca había visto antes, un pequeño cofre de madera labrada. Utilizó la llave que siempre llevaba consigo para abrirlo y quedó paralizado ante lo que vio. Dentro había cartas, muchas cartas, todas dirigidas a Lucía Mendoza en San Juan Mixtepec, Oaxaca. Las cartas estaban ordenadas por fecha. Miguel tomó la más reciente, fechada 3 días antes de la muerte de Isabel. Querida Lucía, ha llegado el momento que tanto he esperado. Finalmente puedo invitarte a conocer Los Olivos, el lugar que ha sido mi hogar durante 10 años. Aquí, entre los olivos centenarios, te revelaré la verdad sobre tus orígenes y cumpliré la promesa que hice hace mucho tiempo. También debo confesarte algo sobre los olivos. Guardan un secreto que he descubierto recientemente y que podría cambiar muchas cosas, pero no puedo escribirlo en una carta. Debes venir y verlo con tus propios ojos. Te espero el día 15 de octubre. Pregunta por la hacienda Los Olivos a las afueras de Guadalajara. Cualquiera te indicará el camino. Con todo mi cariño, Isabel. Miguel se dejó caer en la silla, abrumado. Isabel había invitado a Lucía justo antes de morir. Nunca pudieron encontrarse. Y mencionaba un secreto sobre los olivos que él desconocía completamente. Revisó más cartas, retrocediendo en el tiempo. En todas, Isabel hablaba con cariño a Lucía, contándole sobre la vida en la hacienda, pero siempre evitando revelar la conexión entre ellas. El amanecer sorprendió a Miguel en su despacho, rodeado de cartas desplegadas. Tenía los ojos enrojecidos de tanto leer y tan poca luz. Se sentía traicionado, confundido y al mismo tiempo intrigado. ¿Por qué Isabel había ocultado esta correspondencia? ¿Quién era realmente Lucía y qué significaba para su esposa? Cuando Juana entró con el desayuno a la habitación de Lucía, encontró a la joven despierta y con mejor semblante. «Buenos días, niña. ¿Cómo amaneciste?» «Mucho mejor, gracias», respondió Lucía con una sonrisa. «El brazo duele menos». «El doctor Hernández vendrá a revisarte hoy», dijo Juana mientras acomodaba la bandeja sobre las piernas de Lucía. «Te he preparado un atole de maíz y pan dulce recién horneado. Huele delicioso», Lucía probó un poco. «Está muy bueno. En mi pueblo también hacemos atole, pero con chocolate». «Ah, el champurrado. También lo preparo en días fríos», sonrió Juana. «Don Miguel me pidió que te dijera que vendrá a verte después del mediodía. Tiene asuntos que atender en los campos esta mañana». Lucía asintió, pensativa. «Juana, ¿puedo preguntarte algo? ¿Conoces a Isabel Vega?» La anciana cocinera dejó caer el trapo que llevaba en las manos. «¿La señora Isabel? Por supuesto que la conocía. Todos en Los Olivos la conocíamos». «¿Conocías? ¿Ya no está en la hacienda?», preguntó Lucía con un nudo en la garganta. Juana recogió el trapo, evitando la mirada de Lucía. «No es mi lugar hablar de eso, niña. Don Miguel te explicará todo». Cuando Juana salió, Lucía sintió una terrible angustia. Algo había pasado con Isabel, estaba segura. Quizás por eso el señor Ramírez evitaba hablar de ella. Al mediodía, Miguel entró a la habitación. Su rostro mostraba señales de cansancio y preocupación. Se sentó junto a la cama de Lucía y sin rodeos, le mostró una de las cartas. «Las encontré anoche. Isabel te escribía regularmente». Lucía tomó la carta con manos temblorosas. «Usted las leyó todas. ¿Por qué las tiene?» «Porque Isabel era mi esposa, Lucía». Un silencio pesado llenó la habitación. Lucía lo miró con los ojos muy abiertos. «¿Su esposa? Entonces, ¿dónde está ella? Necesito hablar con ella urgentemente». Miguel tomó aire profundamente. Era el momento más difícil. «Isabel falleció hace 3 años, Lucía». La joven se quedó inmóvil, como si no hubiera entendido las palabras. «No, eso no puede ser cierto. Recibí su última carta hace apenas 2 semanas». «Eso es imposible», dijo Miguel con firmeza. «Isabel murió exactamente 3 años y 2 meses atrás. Cayó por las escaleras durante una tormenta terrible». Lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Lucía. «Pero las cartas, yo las recibía regularmente. La última me invitaba a venir aquí, a Los Olivos». Miguel sacó del bolsillo la última carta que había encontrado en el cofre. «¿Es esta la carta que recibiste?» Lucía la tomó con manos temblorosas y la leyó. «Sí, es exactamente esta, pero la fecha dice 15 de octubre de hace 3 años. Isabel murió 3 días después de escribirla. Nunca la envió», explicó Miguel. «Lo que no entiendo es quién te ha estado enviando cartas, haciéndose pasar por ella durante todo este tiempo». Lucía dejó caer las cartas sobre la cama, abrumada por la revelación. «Todo este tiempo estuve escribiéndome con alguien que fingía ser Isabel. ¿Por qué alguien haría algo así? No lo sé.
respondió Miguel, tan confundido como ella. Pero vamos a averiguarlo juntos. Isabel quería conocerte por alguna razón importante. Mencionó la verdad sobre los olivos y una promesa que debía cumplirse. Lucía se secó las lágrimas y miró hacia la ventana. Afuera, los olivos centenarios se mecían suavemente con la brisa. Vine buscando respuestas sobre mi origen, ahora tengo más preguntas que nunca. Miguel se acercó al retrato de Isabel que colgaba en la pared. Los ojos de su esposa, pintados con gran detalle, parecían mirarlos a ambos con una mezcla de tristeza y esperanza. Te propongo algo, Lucía. Quédate en los olivos hasta que te recuperes completamente. Mientras tanto, intentaremos descubrir juntos qué quería Isabel que supieras y quién ha estado enviándote esas cartas falsas. Lucía miró el retrato de Isabel. Había soñado tanto con conocer a la mujer de las cartas, con escuchar de sus propios labios la verdad sobre su madre biológica. Ahora ese sueño se había desvanecido. Acepto, don Miguel, no tengo a dónde más ir y necesito entender por qué alguien me atrajo hasta aquí con mentiras. Bien, asintió Miguel, cuando estés mejor te mostraré toda la hacienda. Era el lugar favorito de Isabel en el mundo. Quizás encontremos pistas en los lugares que ella amaba. En ese momento, un golpe en la puerta interrumpió la conversación. Era Pedro, el viejo jardinero. Disculpe, patrón, el doctor Hernández acaba de llegar para revisar a la señorita. Hazlo pasar, ordenó Miguel, y luego se dirigió a Lucía. Hablaremos más después. Descansa. Mientras salía de la habitación, Miguel no podía dejar de pensar en las cartas y en el misterio que envolvía la llegada de Lucía. ¿Quién querría que ella viniera a los olivos después de tanto tiempo? ¿Y por qué alguien la había atacado en el camino? Lo que estaba claro era que los secretos de Isabel, secretos que él desconocía completamente, estaban comenzando a salir a la luz, y algo le decía que la verdad, cuando finalmente la descubrieran, cambiaría sus vidas para siempre. 2 semanas habían pasado desde que el doctor Hernández revisara por última vez a Lucía. Su brazo seguía vendado, pero ya podía moverlo un poco sin sentir tanto dolor. Las heridas en su cabeza habían sanado bien, dejando solo una pequeña cicatriz oculta entre su cabello negro. Miguel cumplió su promesa de mostrarle la hacienda. Cada mañana, después del desayuno, la llevaba a conocer una parte diferente de los olivos. Los campos de naranjales, los establos con caballos, el pequeño lago donde nadaban patos y los olivares centenarios que daban nombre al lugar. Sin embargo, había algo que seguía molestando a Lucía, el misterio de las cartas y la persona que se había hecho pasar por Isabel durante 3 años. No tiene sentido, dijo Lucía una mañana mientras caminaba junto a Miguel por el camino de piedra que rodeaba la casa grande. ¿Por qué alguien querría mantener viva la memoria de Isabel para mí? ¿Y cómo sabían tanto sobre su vida para escribir cartas tan detalladas? Es lo que más me preocupa, respondió Miguel. Esa persona conocía muy bien a Isabel y sus rutinas diarias. Debe ser alguien cercano a la hacienda. Lucía se detuvo de repente. A unos metros de distancia, en la parte trasera de la casa, había un espacio cercado con una pequeña puerta de madera casi cubierta por enredaderas. ¿Qué hay allí?, preguntó señalando el lugar. Miguel desvió la mirada, como si el simple hecho de ver ese espacio le causara dolor. Era el jardín de rosas de Isabel. Nadie ha entrado ahí desde que ella murió. ¿Puedo verlo? Miguel dudó un momento, pero finalmente sacó una llave de su bolsillo. Supongo que ya es tiempo de que alguien entre ahí. Al abrir la puerta, el contraste fue impactante. Lo que alguna vez debió ser un hermoso jardín ahora era un espacio abandonado. Los rosales estaban secos o cubiertos de maleza. Los caminos de piedra apenas se distinguían entre las hierbas altas y una pequeña fuente en el centro estaba vacía y agrietada. Era hermoso cuando Isabel lo cuidaba, dijo Miguel con voz baja. Pasaba horas aquí cada día. Decía que las rosas eran como personas, necesitaban paciencia y cuidado para mostrar su verdadera belleza. Lucía caminó lentamente por el jardín abandonado, tocando con sus dedos los tallos secos de las rosas. «Todavía tienen vida», murmuró. «Solo necesitan agua y atención». «¿Sabes de jardinería?», preguntó Miguel, sorprendido. «Mi abuela adoptiva me enseñó todo sobre plantas. En nuestro pueblo recolectábamos hierbas medicinales en las montañas. Tengo buena mano para hacer que las plantas crezcan fuertes». Miguel observó cómo Lucía se arrodillaba junto a un rosal y removía con cuidado la tierra a su alrededor. «Si quieres puedes intentar revivirlo»,
ofreció. Te traeré las herramientas necesarias. Durante los días siguientes, Lucía dedicó todas sus mañanas al jardín abandonado. Pedro, el jardinero viejo, le proporcionó herramientas y consejos. Juntos limpiaron las malas hierbas, podaron los rosales muertos y plantaron nuevas semillas. Las rosas rojas eran las favoritas de la señora Isabel, comentó Pedro mientras cavaba un hoyo para plantar un nuevo rosal. Decía que le recordaban a su madre. Una tarde, mientras Lucía trabajaba sola en el jardín, una anciana desconocida se acercó a la puerta. Era una mujer pequeña y arrugada, con el cabello blanco recogido en una trenza larga. «¡Dios mío!», exclamó la anciana, llevándose las manos al pecho. Por un momento pensé que eras ella. Lucía se levantó, limpiándose la tierra de las manos. «Buenas tardes, señora. ¿Busca a don Miguel?» «No, niña. Vine porque Pedro me contó que alguien estaba reviviendo el jardín de Isabel. Soy Dorotea Vázquez. Fui quien le enseñó a Isabel todo sobre las rosas cuando llegó a Los Olivos como recién casada». «Mucho gusto, señora Dorotea. Me llamo Lucía Mendoza». La anciana entró al jardín con pasos lentos pero seguros. Se acercó a donde Lucía había estado trabajando y observó el rosal que comenzaba a mostrar pequeños brotes verdes. «Tienes las mismas manos que la señora Isabel», dijo Dorotea con asombro. Ella también hablaba con las plantas mientras las cuidaba. ¿Hablar con las plantas? Lucía se sonrojó. No sabía que alguien me había escuchado hacer eso. «Es bueno hablarles, crecen mejor cuando sienten cariño», afirmó Dorotea. «Isabel lo sabía, y veo que tú también». La visita de Dorotea se convirtió en una rutina diaria. La anciana traía semillas especiales de su propio jardín en el pueblo de Santa Rosa y le enseñaba a Lucía secretos de jardinería que no estaban en ningún libro. Mientras tanto, en el pueblo, los rumores sobre la misteriosa huésped de Los Olivos crecían cada día. «Dicen que es una pariente de la difunta Isabel que viene a reclamar parte de la hacienda», comentó una señora en la plaza del pueblo. «Yo escuché que es una estafadora que engañó a don Miguel para quedarse en su casa», respondió otra. «Pues mi primo trabaja en los naranjales de Los Olivos y dice que la muchacha es muy amable y que don Miguel parece menos triste desde que ella llegó», intervino un hombre mayor. El padre Sebastián, el sacerdote de la iglesia de Santa Rosa, escuchaba estos rumores con preocupación. Un domingo, después de la misa, decidió visitar la hacienda para conocer personalmente a la joven que causaba tanto alboroto. Miguel lo recibió en el porche de la casa grande. «Padre Sebastián, qué sorpresa verlo por aquí. ¿A qué debemos el honor?» «Vine a conocer a tu invitada, Miguel. En el pueblo no se habla de otra cosa». Miguel sonrió levemente. «Los chismes viajan rápido, ¿verdad? Lucía está en el jardín de rosas. La llamaré». Cuando Lucía conoció al padre Sebastián, se sintió inmediatamente cómoda con él. Era un hombre de unos 60 años, con ojos amables y una sonrisa sincera. «Don Miguel me contó tu historia, hija. Lamento mucho lo de tu ataque y la desilusión de descubrir la verdad sobre Isabel». «Gracias, padre. Ha sido difícil aceptar que nunca conoceré a la mujer de las cartas, pero al menos estoy conociendo los lugares que ella amaba». El padre Sebastián se quedó para el almuerzo. Observó con interés cómo Lucía había traído vida nueva a la casa. Las ventanas que antes permanecían cerradas ahora estaban abiertas, dejando entrar la luz y el aire fresco. Había flores recién cortadas en jarrones por toda la casa, y la mesa estaba puesta con un mantel bordado que no se usaba desde las cenas que organizaba Isabel. Después del almuerzo, mientras Lucía regresaba al jardín, el padre Sebastián habló a solas con Miguel. «Esa muchacha tiene un buen corazón, don Miguel. No es casualidad que llegara a tu puerta». «¿Qué quiere decir, padre?» «A veces Dios pone en nuestro camino a las personas que necesitamos, no siempre a las que esperamos», respondió el sacerdote. «Tu casa ha estado en oscuridad mucho tiempo. Ahora vuelve a tener luz». Miguel no respondió, pero las palabras del padre resonaron en su mente durante días. Poco a poco, la hacienda que había estado sumida en el silencio durante 3 años comenzó a tener vida otra vez. Lucía cantaba mientras trabajaba en el jardín, canciones tradicionales de Oaxaca que había aprendido de niña. Su voz llegaba hasta las ventanas de la casa grande, donde Miguel a veces se detenía a escuchar, oculto tras las cortinas. Una tarde, después de 3 semanas de trabajo constante, Lucía contempló con satisfacción el resultado de sus esfuerzos. El jardín estaba irreconocible.
Los rosales florecían nuevamente, los caminos estaban limpios y ordenados, y la pequeña fuente del centro volvía a tener agua que brillaba bajo el sol de la tarde. «Es hermoso», dijo Miguel, que había llegado silenciosamente y observaba desde la puerta. Isabel estaría muy feliz de verlo así. «Espero que sí», respondió Lucía con una sonrisa tímida. «A veces, cuando trabajo aquí, siento como si ella me guiara. Es extraño, ¿verdad?». Miguel negó con la cabeza. «No es extraño, este lugar está lleno de su espíritu». Se quedaron en silencio un momento, contemplando el jardín renacido. Miguel sentía algo especial al ver a Lucía entre las rosas, con el sol del atardecer iluminando su rostro. Por un instante, un sentimiento cálido invadió su corazón, pero inmediatamente se sintió culpable. ¿Cómo podía sentir algo por esta joven cuando el recuerdo de Isabel aún estaba tan presente? «Mañana vendrá mi madre a la hacienda», dijo Miguel cambiando de tema. «Doña Carmen Ramírez vive en la Ciudad de México, pero visita Los Olivos cada pocos meses». Lucía notó la tensión en su voz. «Pareces preocupado por su visita». «Mi madre es complicada. Nunca aprobó mi matrimonio con Isabel y seguramente tendrá muchas preguntas sobre ti». «Entiendo, intentaré no causarte problemas». Miguel sonrió levemente. «No te preocupes. Esta es tu casa ahora, por el tiempo que quieras quedarte». Esa noche, Lucía regresó al jardín después de la cena. Le gustaba estar allí cuando caía el sol y las primeras estrellas aparecían en el cielo. Se arrodilló junto a un rosal particularmente hermoso con flores rojas grandes y comenzó a aflojar la tierra a su alrededor. Mientras trabajaba, sus dedos tocaron algo duro enterrado en la tierra. Con cuidado lo desenterró y lo limpió con su pañuelo. Era una pequeña llave de metal, oxidada por el tiempo y la humedad. No parecía ser una llave de la casa o de algún mueble común. Tenía una forma extraña, con dientes pequeños y un mango decorado con lo que parecía ser una pequeña rosa tallada. «¿Qué abrirás tú?», murmuró Lucía, guardando la llave en el bolsillo de su vestido. No sabía por qué, pero sentía que acababa de encontrar algo importante. Algo que podría ayudarla a entender el misterio que la había llevado hasta Los Olivos. El sol terminaba de ocultarse tras los olivos centenarios cuando Lucía volvió a la casa grande. En su habitación, sacó la llave y la colocó bajo la luz de la lámpara para examinarla mejor. Definitivamente era antigua y especial. ¿Qué secretos podría revelar esta pequeña llave encontrada en el jardín que tanto amó Isabel? La pequeña llave oxidada brillaba a la luz de la lámpara mientras Lucía la examinaba con curiosidad. ¿Qué puerta abriría? ¿Qué secreto guardaría? Decidió no mencionarla a nadie todavía. La guardó cuidadosamente en una cajita dentro de su mesita de noche y se acostó, pensando en todas las preguntas sin respuesta que seguían rondando su mente. Al amanecer del día siguiente, los ruidos de caballos y voces en el patio principal de la hacienda despertaron a Lucía. Se asomó por la ventana y vio a un hombre alto y fornido dando órdenes a varios trabajadores. Nunca lo había visto antes. Vestía ropa de trabajo, pero con un aire de autoridad que lo distinguía de los demás. Lucía se vistió rápidamente y bajó a desayunar. En la cocina, Juana preparaba café y tortillas recién hechas. «Buenos días, Juana. ¿Quién es el hombre que está en el patio dando órdenes?». Juana volteó brevemente. «Es Ernesto Vargas, el capataz. Ha estado fuera supervisando los campos de agave en Tequila. Trabaja para la familia Ramírez desde que era un muchacho. Parece muy serio». «Lo es», asintió Juana. «Ernesto es la mano derecha de don Miguel, aunque a veces tienen sus diferencias. Era el favorito de don Alejandro, el padre del patrón». Lucía desayunó rápidamente y salió al patio para continuar su trabajo en el jardín de rosas. Al pasar junto al grupo de hombres, notó que Ernesto la miraba fijamente, con una expresión difícil de interpretar. Durante toda la mañana, mientras Lucía trabajaba entre los rosales, sentía la mirada de Ernesto sobre ella. A mediodía, cuando llevaba un cesto con flores cortadas para la casa, el capataz se interpuso en su camino. «Así que tú eres la famosa Lucía», dijo con voz grave. «Todo el pueblo habla de ti». «Buenos días, señor Vargas. Sí, soy Lucía Mendoza». Ernesto la examinó de pies a cabeza. «¿Qué haces exactamente en Los Olivos? ¿Por qué el patrón te permite quedarte tanto tiempo?». Lucía se sintió incómoda ante el interrogatorio. «Don Miguel ha sido muy amable conmigo después de mi accidente. Estoy ayudando con el jardín mientras me recupero». «¿Y después qué? ¿Te irás?». «No lo sé todavía». Ernesto dio un paso más cerca, intimidante. «Te daré un consejo, muchacha.
Los Olivos no es lugar para forasteros. Esta hacienda tiene historia, tradición. Las personas vienen y van, pero la tierra y la familia permanecen. Antes de que Lucía pudiera responder, la voz de Miguel los interrumpió. ¿Hay algún problema, Ernesto? El capataz retrocedió inmediatamente. Solo me presentaba con la señorita, patrón. Le daba la bienvenida a Los Olivos. Miguel miró a Ernesto con desconfianza. Lucía es nuestra invitada y se quedará todo el tiempo que desee. Espero que todos la traten con respeto. Por supuesto, don Miguel, respondió Ernesto, pero su mirada decía otra cosa. Cuando el capataz se alejó, Miguel se volvió hacia Lucía. Lamento eso, Ernesto puede ser territorial. No se preocupe, entiendo que mi presencia causa curiosidad. Miguel iba a decir algo más cuando Pedro apareció corriendo desde la entrada principal. Don Miguel, el coche de doña Carmen acaba de pasar la entrada grande. Estará aquí en 5 minutos. Gracias, Pedro. Por favor, avisa a Juana para que prepare todo, ordenó Miguel, y luego miró a Lucía. Mi madre ha llegado antes de lo previsto. Será mejor que nos preparemos. En el porche de la casa grande, Miguel y Lucía esperaron la llegada de doña Carmen Ramírez. Un automóvil negro y elegante se detuvo frente a la escalinata. El chofer bajó rápidamente para abrir la puerta a su pasajera. Doña Carmen era una mujer impresionante. A pesar de sus 68 años, se mantenía erguida y digna. Vestía un traje sastre azul oscuro. Llevaba el cabello teñido de negro recogido en un moño perfecto. Y joyas discretas pero evidentemente caras adornaban su cuello y orejas. Caminaba apoyándose en un bastón con mango de plata. Miguel, hijo mío, saludó con voz clara y firme. Miguel bajó los escalones para recibirla con un beso en la mejilla. Madre, no te esperábamos hasta mañana. Decidí adelantar mi viaje cuando escuché los rumores que circulan por toda Guadalajara sobre tu invitada. Sus ojos se posaron en Lucía, quien permanecía de pie en el porche. Así que esta es la joven de la que todos hablan. Lucía bajó los escalones y extendió su mano. Mucho gusto, señora Ramírez. Soy Lucía Mendoza. Doña Carmen apenas tocó su mano. Mendoza, no recuerdo ninguna familia Mendoza de buena posición en Guadalajara. Soy de Oaxaca, señora, de un pequeño pueblo llamado San Juan Mixtepec. Ya veo, respondió doña Carmen con tono distante. Miguel, ayúdame a entrar. El viaje ha sido agotador y necesito descansar antes del almuerzo. Mientras Miguel conducía a su madre al interior de la casa, Lucía se quedó atrás, sintiendo que la visita de doña Carmen solo traería complicaciones. Durante el almuerzo, la tensión se podía cortar con cuchillo. Doña Carmen hacía preguntas constantes a Lucía sobre su familia, su educación y sus planes, como si estuviera conduciendo un interrogatorio. ¿Dices que eres adoptada y nunca conociste a tus verdaderos padres?, preguntó doña Carmen, cortando meticulosamente su carne. No, señora, mis padres adoptivos, Tomás y Elena Mendoza, son los únicos padres que he conocido. ¿Y cómo te ganabas la vida en Oaxaca antes de venir aquí? Ayudaba a mi familia con el tejido de rebozos tradicionales. También recolectábamos hierbas medicinales que vendíamos en el mercado. Doña Carmen levantó una ceja. Tejedora y recolectora de hierbas. No son ocupaciones muy distinguidas. Miguel intervino. Lucía tiene un don especial con las plantas, madre. Ha revivido el jardín de rosas de Isabel en pocas semanas. Al mencionar el nombre de Isabel, el ambiente se enfrió aún más. Doña Carmen dejó sus cubiertos sobre el plato. Miguel, podemos hablar en privado después del almuerzo. Hay asuntos importantes que debemos discutir. Esa tarde, mientras Lucía trabajaba en el jardín, podía escuchar fragmentos de la acalorada discusión entre Miguel y su madre desde el despacho. Las ventanas estaban cerradas, pero las voces se elevaban por momentos. Es inapropiado, Miguel. ¿Qué dirá la gente de Guadalajara? Un viudo viviendo con una joven soltera sin parentesco. No me importa lo que digan, madre. Lucía necesita ayuda y yo se la voy a dar. ¿Y no te has preguntado si esta muchacha te está manipulando? Aparece misteriosamente, herida, mencionando a Isabel. ¿No es todo muy conveniente? Lucía se alejó, no queriendo escuchar más. Se sentía mal por ser la causa de problemas entre Miguel y su madre. Esa noche, la cena transcurrió en un silencio incómodo. Doña Carmen apenas hablaba, limitándose a observar cada movimiento de Lucía con ojos críticos. Cuando servían el postre, un flan de caramelo que era especialidad de Juana, doña Carmen finalmente rompió el silencio. Lucía, ¿sabes cómo murió Isabel?
Miguel se tensó visiblemente. Madre, no creo que este sea el momento. ¿Cuándo sería el momento adecuado, hijo? Esta joven vive en tu casa, muestra interés en conocer a Isabel, tiene derecho a saber la verdad. Lucía miró a Miguel y luego a doña Carmen. Don Miguel me dijo que fue un accidente, que cayó por las escaleras durante una tormenta. Doña Carmen soltó una risa seca. Un accidente, sí, pero olvidó mencionar un detalle importante. Isabel cayó por las escaleras después de una fuerte discusión con Miguel. Estaban peleando arriba, junto a las escaleras. Nadie sabe exactamente qué pasó, solo que él estaba con ella cuando cayó. ¡Basta!, gritó Miguel, golpeando la mesa con el puño. No tienes derecho a hablar de eso así. Lucía miró horrorizada a Miguel. ¿Por qué nunca le había dicho que estaba con Isabel cuando murió? ¿Es verdad?, preguntó con voz temblorosa. Miguel no podía mirarla a los ojos. Sí, estaba con ella. Discutimos porque encontré unas cartas que había escrito y que nunca me mencionó. Salí de la habitación furioso y luego escuché el ruido. Cuando regresé, ella estaba al pie de las escaleras. No pude hacer nada. Un silencio pesado llenó el comedor. Doña Carmen miró a Lucía con expresión triunfante, como si hubiera logrado su objetivo. Ahora ya conoces toda la historia, querida, la tragedia de los Olivos. Después de la cena, Lucía se retiró rápidamente a su habitación. Necesitaba estar sola para procesar lo que había escuchado. ¿Podía confiar realmente en Miguel? ¿Por qué le había ocultado un detalle tan importante sobre la muerte de Isabel? Más tarde, escuchó un suave golpe en su puerta. Era Miguel. ¿Puedo pasar? Necesito explicarte. Adelante, respondió Lucía, sentada junto a la ventana. Miguel entró y se mantuvo de pie, incómodo. Lamento que te enteraras así de lo que pasó con Isabel. Debí habértelo contado yo mismo. ¿Por qué no lo hiciste? Porque me avergüenza. Esa noche, discutimos por unas cartas que encontré en su escritorio. Cartas dirigidas a alguien en Oaxaca. Ahora sé que eras tú, pero entonces no tenía idea. Le reclamé por tener secretos conmigo y salí furioso de la habitación. Minutos después escuché el golpe. Si me hubiera quedado, si no me hubiera enfadado tanto. Lucía vio el dolor genuino en los ojos de Miguel. No fue tu culpa, dijo suavemente. Eso no es lo que piensa el pueblo, ni mi madre. Todos creen que tuve algo que ver con su caída. ¿Y tuviste algo que ver? Miguel la miró directamente a los ojos. No, te lo juro por lo más sagrado. Amaba a Isabel con toda mi alma. Lucía quería creerle, pero las dudas habían sido sembradas. ¿Debería seguir confiando en él? ¿Debería quedarse en los Olivos? Esa noche, mientras todos dormían, Lucía escuchó ruidos en el pasillo. Se levantó y entreabrió su puerta. Vio a Ernesto caminando silenciosamente hacia el despacho de Miguel. El capataz miró a ambos lados para asegurarse de que nadie lo veía. Sacó una llave de su bolsillo y entró. Lucía esperó, conteniendo la respiración. 15 minutos después, Ernesto salió con unos papeles en la mano. Cuando se giró hacia donde estaba Lucía, ella cerró rápidamente la puerta, esperando que no la hubiera visto. ¿Qué hacía Ernesto husmeando en el despacho de Miguel a medianoche? ¿Qué papeles había tomado? Las dudas se multiplicaban en la mente de Lucía. Quizás los Olivos guardaban más secretos de los que imaginaba, y no todos tenían que ver con Isabel. Lucía apenas pudo dormir aquella noche. La imagen de Ernesto saliendo del despacho con papeles en la mano la mantuvo despierta hasta el amanecer. Debería contarle a Miguel, y si Ernesto la había visto espiando, mientras observaba los primeros rayos de sol filtrarse por la ventana, tomó una decisión. Necesitaba descubrir más sobre Isabel por su cuenta. Después del desayuno, mientras doña Carmen descansaba en su habitación y Miguel había salido a revisar los campos con Pedro, Lucía aprovechó para explorar la casa grande. Nunca había entrado a la biblioteca, una habitación que permanecía casi siempre cerrada según le había dicho Juana. La biblioteca era el lugar favorito de la señora Isabel, le había contado la cocinera. Pasaba horas leyendo o escribiendo allí. La puerta de la biblioteca no estaba cerrada con llave. Lucía entró y quedó impresionada por las altas estanterías llenas de libros que llegaban hasta el techo. Una escalera móvil permitía alcanzar los estantes superiores. En el centro había un escritorio grande de madera oscura, y junto a la ventana, un sillón de cuero gastado donde seguramente Isabel se sentaba a leer. Lucía recorrió la habitación lentamente, pasando sus dedos por los lomos de los libros. Muchos tenían títulos en otros idiomas. En un rincón encontró una sección de libros sobre plantas y jardinería.
diaria, con algunas páginas marcadas con pequeñas notas escritas a mano. Mientras limpiaba el polvo de los estantes más altos usando la escalera, notó algo extraño. Detrás de una fila de enciclopedias viejas había un libro diferente, más delgado y con cubierta de cuero rojo. Lo sacó con cuidado y vio que no era un libro normal, sino un diario. En la primera página, con letra elegante, estaba escrito: Isabel Vega de Ramírez. El corazón de Lucía latió con fuerza. Había encontrado el diario personal de Isabel. Lo abrió con manos temblorosas y vio que las entradas correspondían a los últimos meses antes de su muerte. Sin pensarlo dos veces, se llevó el diario a su habitación, donde podría leerlo sin ser interrumpida. Esa tarde, mientras todos creían que estaba descansando, Lucía comenzó a leer el diario de Isabel. Las primeras páginas hablaban sobre su vida diaria en la hacienda, el jardín de rosas, los problemas con algunos trabajadores, las visitas incómodas de su suegra. Pero a medida que avanzaba en la lectura, el contenido cambiaba. 20 de agosto. Hoy, mientras plantaba nuevos rosales cerca del olivo más viejo, encontré algo extraño en la tierra. Parecía ser un pedazo de cerámica antigua. Pedro dice que podría ser de la época de los aztecas. Esta zona estuvo habitada por ellos antes de la llegada de los españoles. Me pregunto qué más podría estar enterrado bajo nuestros pies. Lucía continuó leyendo, cada vez más fascinada. 2 de septiembre. He decidido contactar al profesor Ramón Herrera de la Universidad Nacional. Es especialista en arqueología prehispánica. Le envié fotografías de lo que encontré y está muy interesado. Vendrá la próxima semana para examinar el terreno. No le he dicho nada a Miguel todavía. Quiero estar segura antes de involucrarlo. Las entradas siguientes detallaban más descubrimientos, más piezas de cerámica, pequeñas figuras de piedra e incluso lo que parecía ser una entrada a un túnel subterráneo cerca del olivar más antiguo. 15 de septiembre. El profesor Herrera confirma mis sospechas. Bajo los olivos hay un importante sitio arqueológico azteca, probablemente un templo o lugar ceremonial. La entrada principal está bajo el olivo con forma de gideglio que plantó el tatarabuelo de Miguel. El profesor dice que podría haber un tesoro importante allí, no solo por su valor material, sino por su importancia histórica. Hemos acordado mantenerlo en secreto hasta que podamos asegurar la protección del sitio. Si se sabe públicamente, los saqueadores podrían llegar antes que las autoridades. Lucía pasó la página, cada vez más intrigada. 20 de septiembre. Algo extraño está pasando. Las piezas que dejamos marcadas para que el profesor las fotografiara han desaparecido. Alguien más sabe del sitio y está robando artefactos. Tengo mis sospechas, pero necesito pruebas antes de acusar a nadie. He comenzado a vigilar el área por las noches. La siguiente entrada era aún más inquietante. 25 de septiembre. Hoy encontré unas cartas viejas en el ático mientras buscaba las fotografías de la familia Ramírez que Carmen mencionó. Cartas de amor dirigidas a Carmen, escritas por un hombre llamado Mateo López. Por las fechas, Carmen estaba ya casada con Alejandro Ramírez. En una de ellas, Mateo habla de nuestra hija y menciona Oaxaca. ¿Podría Carmen haber tenido una hija fuera del matrimonio? Una hija enviada lejos para evitar el escándalo. Esto explicaría muchas cosas. Lucía tuvo que detenerse un momento, sintiendo que el aire le faltaba. Estaba Isabel investigando sobre una hija secreta de doña Carmen. ¿Podría ser ella misma esa hija? La idea le parecía absurda, pero al mismo tiempo explicaría por qué Isabel le escribía. Continuó leyendo, ahora con mayor ansiedad. 1 de octubre. He confrontado a Carmen con las cartas. Su reacción confirmó mis sospechas. Primero negó todo, luego me amenazó para que no le dijera nada a Miguel. Finalmente rompió a llorar y confesó. Tuvo una hija con Mateo López, un arqueólogo que trabajaba en estas tierras. Para evitar el escándalo, la familia envió a la niña recién nacida a Oaxaca, con una familia apellidada Mendoza. Carmen nunca la volvió a ver, pero ha enviado dinero anónimamente durante años. La niña se llama Lucía. El diario cayó de las manos temblorosas de Lucía. Su nombre estaba allí, escrito por Isabel hace más de 3 años. ¿Era posible? Doña Carmen Ramírez, la elegante y severa señora que la trataba con tantos desdén, era su madre biológica. Y si era así, eso significaba que Miguel era su medio hermano. Con manos temblorosas, recogió el diario y siguió leyendo las últimas páginas. 5 de octubre. He decidido buscar a Lucía. He averiguado que vive en San Juan Mixtepec, con los Mendoza. Les he escrito una primera carta, sin revelar toda la verdad. Quiero conocerla primero, ganarme su confianza. Carmen está furiosa, dice que destruiré su familia, pero yo creo que estoy reparando una injusticia. Miguel tiene derecho a conocer a su hermana. 10 de octubre. Alguien me sigue.
Creo que saben que descubrí tanto el sitio arqueológico como el secreto de Carmen. Ayer vi a Ernesto saliendo del túnel con un saco. Estoy casi segura de que él es quien está robando las piezas antiguas. ¿Estará trabajando solo o alguien más está involucrado? Debo hablar con Miguel cuanto antes. La última entrada estaba fechada el 12 de octubre, 3 días antes de la muerte de Isabel. 12 de octubre. Hoy le diré toda la verdad a Miguel, sobre los túneles bajo los olivos y sobre el secreto de Carmen. Ya no puedo vivir con tantas mentiras. También he escrito a Lucía invitándola a venir a los olivos. Es hora de que esta familia rota se vuelva a unir. Solo espero que Miguel pueda perdonarme por haberle ocultado mis investigaciones. Pero lo hice para proteger tanto el tesoro histórico como a él. Algunas verdades duelen al principio, pero sanar solo es posible con honestidad. Lucía cerró el diario, abrumada por las revelaciones. Isabel había muerto el mismo día que planeaba contarle todo a Miguel. ¿Era una coincidencia o alguien la había silenciado deliberadamente? Mientras tanto, Miguel había ido a Santa Rosa para hablar con el padre Sebastián. Necesitaba entender mejor qué secretos guardaba Isabel y por qué había contactado a Lucía. La pequeña iglesia blanca estaba vacía cuando Miguel entró. El padre Sebastián estaba arreglando flores en el altar. «Miguel, qué sorpresa verte aquí en día de semana», saludó el sacerdote. «Necesito hablar con usted, padre. Es sobre Isabel». El padre Sebastián lo condujo a su despacho, una habitación sencilla con una mesa de madera, algunas sillas y estantes llenos de libros religiosos. «¿Qué quieres saber, hijo?» «Isabel venía a confesarse con usted todas las semanas, ¿verdad?» «Así es. Era una devota feligresa». Miguel dudó un momento antes de continuar. «Sé que no puede revelarme lo que Isabel le dijo en confesión, pero ¿notó algo extraño en ella los días antes de su muerte? ¿Parecía preocupada? ¿Asustada?» El padre Sebastián juntó las manos sobre la mesa, pensativo. «No puedo hablar sobre sus confesiones. Tienes razón, pero puedo decirte que Isabel era una mujer con un gran sentido de la justicia y la verdad. A veces eso la llevaba a situaciones difíciles». «¿Qué quiere decir?» «Tu esposa tenía un corazón enorme, Miguel. Quería reparar errores del pasado que ni siquiera eran suyos. Sentía que era su responsabilidad sanar heridas antiguas, aunque eso significara enfrentarse a personas poderosas». Miguel frunció el ceño, confundido. «¿Personas poderosas? ¿Se refiere a alguien de mi familia?» El padre Sebastián se levantó y caminó hacia la ventana. «No puedo decir más, Miguel, pero te aconsejo que mires con atención lo que tienes frente a ti. Esa joven, Lucía, no llegó a los olivos por casualidad». Miguel regresó a la hacienda con más preguntas que respuestas. Cuando entró a la casa, todo estaba en silencio. Su madre había salido a visitar a unas amigas en el pueblo, y los sirvientes estaban ocupados con sus tareas diarias. Subió a buscar a Lucía en su habitación, pero no estaba allí. Pensó que quizás estaría en el jardín de rosas, pero al pasar por la biblioteca, escuchó un ruido. Abrió la puerta silenciosamente y vio a Lucía sentada en el suelo, rodeada de libros, con lágrimas en los ojos y un libro de cuero rojo en las manos. «¿Qué estás leyendo?», preguntó Miguel. Lucía se sobresaltó y trató de ocultar el diario. «Nada, solo estaba ordenando algunos libros». Miguel se acercó y reconoció el diario de Isabel. «Ese es el diario de mi esposa. ¿Dónde lo encontraste?». Lucía, sin poder mentir, le entregó el diario con manos temblorosas. Estaba escondido detrás de unos libros en el estante superior. «Miguel, hay cosas que debes saber. Isabel descubrió secretos importantes antes de morir, sobre un tesoro arqueológico bajo los olivos y sobre tu madre». Miguel tomó el diario y lo abrió, leyendo rápidamente algunas páginas. «¿Qué secreto sobre mi madre?». Lucía respiró profundo antes de responder. «Según el diario, tu madre tuvo una hija fuera del matrimonio hace 23 años. Una hija que fue enviada a Oaxaca con una familia adoptiva». Hizo una pausa, reuniendo valor. «Una hija llamada Lucía Mendoza». Miguel la miró fijamente, procesando la información. «¿Estás diciendo que tú...?» «Creo que soy la hija de doña Carmen, Miguel, y eso nos haría hermanos». Miguel se quedó inmóvil, mirando el diario y luego a Lucía. De repente, muchas cosas comenzaban a tener sentido. El interés de Isabel en Lucía, la hostilidad de su madre hacia la joven, incluso ciertos rasgos físicos que compartían y que no había notado antes. «Si esto es verdad», dijo finalmente, «significa que Isabel murió intentando reunirnos, y alguien quería evitarlo a toda costa».
Lucía asintió, señalando una página específica del diario. Isabel menciona un túnel bajo el olivo con forma de GQ. Dice que hay un tesoro arqueológico allí y que Ernesto estaba robando piezas. Creo que deberíamos investigar ese lugar. Miguel cerró el diario, con determinación en su mirada. Mañana al amanecer, antes de que los trabajadores lleguen, iremos juntos al olivar más antiguo. Es hora de descubrir qué secretos esconden los olivos centenarios. El cielo aún estaba oscuro cuando Miguel golpeó suavemente la puerta de la habitación de Lucía. «¿Estás lista?», susurró. Lucía abrió la puerta. Estaba completamente vestida, con pantalones, botas y una camisa de manga larga. Había recogido su cabello en una trenza para que no le estorbara. «Llevo despierta 1 hora», respondió en voz baja. «Casi no pude dormir pensando en lo que podríamos encontrar». Miguel llevaba una mochila pequeña con linternas, agua y algunas herramientas. El diario de Isabel estaba guardado dentro de su chaqueta. «Debemos ser muy silenciosos, mi madre sigue dormida y los trabajadores no llegarán hasta dentro de 1 hora». Salieron de la casa grande por la puerta trasera de la cocina. El aire fresco de la madrugada los recibió mientras caminaban rápidamente hacia el olivar más antiguo de la hacienda. Este olivar quedaba en la parte norte de los olivos, lejos de los campos principales donde trabajaban los peones. «Estos olivos fueron plantados por mi tatarabuelo cuando llegó de España», explicó Miguel mientras avanzaban. «Algunos tienen más de 200 años». Lucía observaba los árboles con asombro. Eran enormes, con troncos gruesos y retorcidos que habían resistido el paso del tiempo. «¿Cómo sabremos cuál tiene forma de GQ?», preguntó. «Lo reconoceré. Mi padre solía traerme aquí cuando era niño. Me contaba historias sobre cada árbol especial». Caminaron entre los olivos por unos 15 minutos. El sol comenzaba a asomarse en el horizonte, iluminando suavemente el paisaje. Finalmente, Miguel se detuvo frente a un olivo particularmente grande. Su tronco se dividía en 2 ramas principales que crecían hacia arriba, formando una clara Y. «Es este», dijo Miguel. «Lo llaman el guardián porque se supone que protege el olivar». Sacó el diario de Isabel y lo abrió en la página donde describía el lugar. Según Isabel, la entrada al túnel debe estar cerca de las raíces, en el lado norte del árbol. Ambos comenzaron a examinar el terreno alrededor del olivo, movieron algunas piedras y removieron hojas secas, buscando cualquier señal de una entrada. «Mira esto», exclamó Lucía después de unos minutos. Había encontrado varias piedras planas acomodadas en un patrón circular. «No parece natural». Miguel se acercó y observó las piedras. «Tienes razón, alguien las colocó así intencionalmente». Juntos comenzaron a mover las piedras, una por una. Debajo apareció un hueco en la tierra, lo suficientemente grande para que una persona pudiera entrar agachada. «Increíble», murmuró Miguel. Isabel tenía razón, hay un túnel. Encendió una de las linternas y apuntó hacia el interior del hueco. Se podía ver un pasadizo estrecho que descendía bajo tierra. «Iré primero», dijo Miguel. «Si veo que es seguro, te llamaré». Se agachó y entró en el túnel. Lucía esperó con el corazón latiendo rápidamente. Después de unos minutos, escuchó la voz de Miguel desde abajo. «Puedes bajar. Es seguro, pero ten cuidado. El suelo está resbaladizo». Lucía tomó la otra linterna y entró en el túnel. Era estrecho, pero suficiente para moverse agachada. Descendió unos 3 metros hasta llegar a un pasadizo horizontal donde Miguel la esperaba. «Es asombroso», dijo mientras iluminaba con su linterna el túnel que se extendía frente a ellos. Las paredes del túnel estaban decoradas con dibujos antiguos, figuras de guerreros, animales y símbolos que claramente pertenecían a la cultura azteca. «Son pinturas aztecas», confirmó Miguel. «Mi padre me contó que esta zona fue habitada por ellos antes de la llegada de los españoles, pero nunca pensé que hubiera algo así bajo nuestra hacienda». Avanzaron lentamente por el túnel, iluminando cada sección con sus linternas. A medida que se adentraban, el túnel se ensanchaba. Después de unos 20 metros, llegaron a una pequeña cámara circular. «Dios mío», susurró Lucía. La cámara estaba decorada con más pinturas y tenía varios nichos en las paredes. En estos nichos había vasijas de barro, algunas figurillas de piedra y pequeñas joyas que brillaban a la luz de las linternas. Eran piezas de jade y oro, trabajadas con gran detalle. «Es un sitio ceremonial azteca», dijo Miguel, asombrado. Isabel tenía razón en todo. En el centro de la cámara había una plataforma de piedra que parecía un altar. Miguel iluminó con su linterna y notó algo extraño.
Mira esto, hay marcas recientes en el suelo. Alguien ha estado aquí hace poco. Se acercaron a examinar mejor. Junto al altar había una caja moderna, completamente fuera de lugar en ese entorno antiguo. Miguel la abrió con cuidado. Son documentos, dijo, sacando varios papeles. Parecen informes arqueológicos y fotografías. Lucía tomó una de las fotografías. Mostraba varias piezas de oro que no estaban en la cámara. Estas piezas no están aquí. Creo que alguien las ha robado. Miguel revisó los informes. Estos documentos están firmados por un arqueólogo llamado Ramón Herrera. Es el mismo nombre que mencionaba Isabel en su diario. Parece que catalogó todas las piezas que encontraron, pero muchas ya no están. Ernesto, murmuró Lucía. Isabel escribió que lo vio saliendo del túnel con un saco. Siguieron explorando la cámara, documentando con la cámara del teléfono de Miguel todo lo que veían. De pronto, escucharon un ruido proveniente del túnel por el que habían llegado. ¿Qué fue eso?, susurró Lucía, alarmada. No lo sé, apaga tu linterna. Ambos apagaron sus luces y se quedaron en completa oscuridad. Podían escuchar pasos acercándose por el túnel. Alguien más había entrado. Escóndete detrás del altar, murmuró Miguel. Se ocultaron justo cuando una luz comenzó a iluminar la cámara. Por la entrada apareció una figura que reconocieron de inmediato, Ernesto Vargas. El capataz entró en la cámara con una linterna en una mano y un saco vacío en la otra. No los había visto todavía. Se acercó directamente a uno de los nichos y comenzó a meter algunas figurillas en su saco. Miguel encendió su linterna, iluminando directamente a Ernesto. ¿Qué estás haciendo, Ernesto? El capataz se sobresaltó y casi dejó caer su saco. Su cara mostró primero sorpresa, luego miedo, y finalmente una furia contenida. Don Miguel, yo estaba inspeccionando. Estabas robando, lo interrumpió Miguel con voz dura. Has estado robando piezas arqueológicas de mi propiedad. ¿Por cuánto tiempo, Ernesto? ¿Años? Ernesto miró a su alrededor, como buscando una salida. Sus ojos se fijaron en Lucía. Todo esto es tu culpa, le espetó. Desde que llegaste, todo se ha complicado. No culpes a Lucía, dijo Miguel, dando un paso adelante. Isabel ya sabía lo que estabas haciendo. Lo escribió en su diario. Al escuchar el nombre de Isabel, la expresión de Ernesto cambió. Una mezcla de miedo y rabia deformó sus facciones. Isabel debería haberse quedado callada. Era demasiado curiosa para su propio bien. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucía al escuchar esas palabras. ¿Qué le hiciste a Isabel?, preguntó. Ernesto soltó una risa amarga. Yo no le hice nada. Ella se cayó por las escaleras. Después de que la amenazaras, añadió Miguel, comprendiendo finalmente. Ella te descubrió robando piezas arqueológicas y te enfrentó, ¿verdad? Ernesto dejó caer el saco. Las piezas robadas se desparramaron por el suelo de tierra. Ella dijo que lo contaría todo, que llamaría a las autoridades. No podía permitirlo. ¿Sabe cuánto pagan los coleccionistas extranjeros por estas piezas? He ganado más en 5 años vendiendo estas piedras viejas que en 20 años trabajando para su familia. ¿La empujaste por las escaleras?, preguntó Miguel con voz temblorosa de rabia. Ernesto lo miró directamente. No tenía otra opción. Ella me encontró esa noche metiendo piezas en mi saco. Discutimos en lo alto de las escaleras. Ella amenazó con contárselo todo. La empujé. Solo quería asustarla, pero perdió el equilibrio. Miguel avanzó hacia Ernesto, los puños apretados. Eres un asesino. Has vivido en mi casa, has comido en mi mesa, mientras sabías que habías matado a mi esposa. Ernesto retrocedió hasta la entrada del túnel. Fue un accidente. Yo respetaba a la señora Isabel, pero no podía permitir que arruinara todo. De repente, Ernesto se dio la vuelta y comenzó a correr por el túnel hacia la salida. Miguel lo persiguió, con Lucía justo detrás. «No escaparás», gritó Miguel. Cuando salieron al exterior, la luz del amanecer los cegó momentáneamente. Ernesto aprovechó para empujar a Miguel y salir corriendo entre los olivos. Miguel cayó al suelo pero se levantó rápidamente. «Ve a la casa y llama a la policía», le dijo a Lucía. «Yo lo seguiré. Ten cuidado, podría ser peligroso». Miguel asintió y salió corriendo en la dirección que había tomado Ernesto. Lucía corrió hacia la casa grande tan rápido como pudo. Al llegar, se encontró con Pedro, que acababa de llegar para comenzar su trabajo. «Pedro, necesitamos ayuda. Ernesto ha confesado que él mató a Isabel. Ahora está escapando y don Miguel lo persigue». Pedro, aunque sorprendido, reaccionó rápidamente. «Tomás y los otros muchachos acaban de llegar. Iremos a ayudar a don Miguel. Tú llama a la policía de Santa Rosa».
Mientras Pedro reunía a los trabajadores, Lucía entró a la casa y llamó a la policía. Después salió nuevamente para unirse a la búsqueda. Siguió los gritos y ruidos que venían de la dirección del olivar. Cuando llegó, vio a Miguel y Ernesto forcejeando en el suelo, rodeados por Pedro y otros 3 trabajadores. «Suéltame», gritaba Ernesto, tratando de liberarse del agarre de Miguel. «Pagarás por lo que le hiciste a Isabel», respondió Miguel, sujetándolo con fuerza. Finalmente lograron inmovilizar a Ernesto justo cuando se escuchaban las sirenas de la policía acercándose. Mientras los policías de Santa Rosa se llevaban a Ernesto esposado, Miguel y Lucía permanecieron sentados bajo el guardián, el olivo centenario que había revelado tantos secretos. «No puedo creer que él matara a Isabel y yo nunca lo sospechara», dijo Miguel, con la voz rota por la emoción. «Vivió en mi casa durante 3 años, sabiendo lo que había hecho». Lucía puso una mano sobre su hombro. «Isabel finalmente ha recibido justicia. Ahora sabemos la verdad. Aún nos queda otro misterio por resolver», añadió Miguel mirándola directamente. «El secreto de mi madre. Tenemos que confrontarla con lo que descubrimos en el diario de Isabel». Lucía asintió lentamente. «Tengo miedo de esa conversación, pero es necesaria. Si realmente soy tu hermana». «Si eres mi hermana, entonces Isabel logró su objetivo. Reunir a nuestra familia, aunque ella ya no esté con nosotros». En ese momento, vieron a doña Carmen salir apresuradamente de la casa grande. La noticia del arresto de Ernesto ya había llegado a sus oídos. Cuando los vio sentados bajo el olivo, su rostro palideció. «Miguel, ¿qué está pasando? ¿Por qué se llevaron a Ernesto? ¿Y qué hacen ustedes dos en este lugar?» Miguel se puso de pie, sosteniendo el diario de Isabel en su mano. «Madre, tenemos que hablar sobre Isabel, sobre el pasado y sobre Lucía». El rostro de doña Carmen reflejaba inquietud mientras Miguel sostenía el diario de Isabel. Los 3 entraron en silencio a la casa grande. La policía acababa de marcharse llevándose a Ernesto, y una extraña calma había caído sobre los olivos. «¿De qué quieres hablar, Miguel?», preguntó doña Carmen una vez que estuvieron en la sala. Sus manos temblaban ligeramente mientras se quitaba los guantes. Miguel colocó el diario sobre la mesa. «Encontramos el diario de Isabel. Escribió sobre un secreto que descubrió, madre, un secreto tuyo». Doña Carmen miró el diario como si fuera una serpiente venenosa. Luego dirigió sus ojos hacia Lucía, quien permanecía de pie junto a la ventana. «No sé de qué hablas», dijo finalmente, pero su voz carecía de convicción. «Creo que sí lo sabes», respondió Miguel abriendo el diario. «Isabel descubrió unas cartas en el ático, cartas de amor entre tú y un hombre llamado Mateo López». Al escuchar ese nombre, doña Carmen se dejó caer pesadamente en un sillón. «Eso fue hace muchos años, no tiene importancia ahora». «Sí la tiene», insistió Miguel, «porque según este diario, tú y Mateo López tuvieron una hija que enviaste a Oaxaca con una familia adoptiva, una familia de apellido Mendoza». Lucía dio un paso adelante, con el corazón latiendo rápidamente. «¿Es verdad, doña Carmen? ¿Soy yo esa hija?». La anciana levantó la vista. Por primera vez desde que Lucía la conoció, vio vulnerabilidad en aquellos ojos orgullosos. «No puedes probarlo», murmuró. «Isabel lo sabía», continuó Miguel. «Por eso contactó a Lucía. Quería reunirnos, quería reparar nuestra familia». Doña Carmen se puso de pie repentinamente. «Basta, no hablaré de esto. Son mentiras, inventos de Isabel para destruirme». Salió de la sala apresuradamente, dejando a Miguel y Lucía en un silencio incómodo. A través de las ventanas notaron que el cielo se había oscurecido. Nubes grises y densas se acumulaban en el horizonte. «Va a llover», dijo Lucía, mirando al exterior. «Y parece que será una tormenta fuerte». Miguel cerró el diario, frustrado. «Mi madre no admitirá la verdad fácilmente. Ha guardado este secreto durante demasiado tiempo». Las primeras gotas de lluvia comenzaron a golpear contra los cristales. En poco tiempo, se convirtió en un aguacero intenso. Los relámpagos iluminaban el cielo, seguidos por truenos ensordecedores. Esa noche, después de una cena tensa donde doña Carmen no apareció, todos se retiraron a sus habitaciones temprano. La tormenta continuaba con furia, sacudiendo las ventanas y haciendo crujir los techos de los olivos. Lucía intentaba dormir, pero cada trueno la sobresaltaba. Había algo inquietante en aquella tormenta, como si la naturaleza reflejara la turbulencia que sentían todos en la hacienda.
Cerca de la medianoche, un ruido diferente captó su atención. No era el viento ni la lluvia, parecían pasos apresurados que venían del pasillo. Lucía se levantó y entreabrió la puerta de su habitación. El pasillo estaba vacío, pero entonces vio una luz que se movía afuera, a través de la ventana. Alguien caminaba bajo la lluvia con una linterna, dirigiéndose hacia la pequeña capilla familiar que estaba a unos 50 metros de la casa principal. Intrigada y preocupada, Lucía se puso un impermeable sobre su camisón de dormir y salió de su habitación. Bajó las escaleras sigilosamente para no despertar a nadie y salió por la puerta de la cocina. La lluvia era helada y el viento casi la derriba. Se aferró a las paredes de la casa para mantenerse estable mientras avanzaba hacia la capilla. La luz que había visto ya estaba dentro del pequeño edificio. Al llegar a la capilla, Lucía se asomó por una de las ventanas. El interior estaba iluminado por una linterna colocada en el suelo. Para su sorpresa, vio a Ernesto Vargas. ¿Cómo era posible? La policía se lo había llevado esa mañana. Ernesto había movido el pequeño altar de piedra y estaba cavando debajo con una pala. Ya había hecho un agujero considerable y parecía buscar algo con desesperación. Sin querer, Lucía pisó una rama que crujió bajo su peso. Ernesto levantó la cabeza de inmediato. «¿Quién anda ahí?», gritó. Lucía intentó ocultarse, pero era demasiado tarde. Ernesto la había visto. «¿Tú, qué haces aquí entrometida?». Ernesto salió de la capilla con la pala en la mano. Su ropa estaba sucia y mojada, y tenía una mirada salvaje en los ojos. «¿Cómo escapaste de la policía?», preguntó Lucía, retrocediendo lentamente. «Esos idiotas de Santa Rosa no saben hacer bien su trabajo», se burló Ernesto. «Me escapé cuando pararon a poner gasolina. Tenía que volver por mis cosas antes de irme para siempre». «¿Qué estabas desenterrando?». «Algo que no es asunto tuyo». Lucía siguió retrocediendo, pero Ernesto avanzaba hacia ella. «Isabel también era muy curiosa, ¿sabes?», dijo con voz amenazante. «Y mira cómo terminó». En ese momento, Lucía comprendió que estaba en grave peligro. Dio media vuelta y comenzó a correr hacia la casa, gritando el nombre de Miguel. «Miguel, ayuda. Ernesto está aquí». La lluvia y el viento ahogaban sus gritos. Resbaló en el barro y cayó. Cuando intentó levantarse, vio a Ernesto corriendo hacia ella con la pala levantada. «No debiste meterte en mis asuntos», gritó Ernesto. Justo cuando Ernesto estaba a punto de alcanzarla, una figura surgió de la oscuridad y se lanzó contra él. Era Miguel, que había escuchado los gritos a pesar de la tormenta. Los dos hombres cayeron al suelo embarrado y comenzaron a forcejear. Ernesto intentaba golpear a Miguel con la pala, pero este logró sujetarle las muñecas. «Corre a la casa y llama a la policía», le gritó Miguel a Lucía. Ella se levantó y corrió hacia la casa grande. En el porche encontró a Pedro y a otros dos trabajadores que habían escuchado el alboroto y salían con linternas. «Ernesto ha vuelto. Está atacando a don Miguel junto a la capilla», gritó Lucía. Los tres hombres corrieron hacia donde se desarrollaba la pelea. Cuando llegaron, encontraron a Miguel y Ernesto todavía luchando en el barro. Entre los cuatro lograron someter al capataz. «Suéltenme. No entienden», gritaba Ernesto mientras lo arrastraban hacia la casa. En la sala, ataron a Ernesto a una silla mientras esperaban que llegara la policía. Todos estaban empapados y cubiertos de barro. Juana había bajado y preparaba café caliente para todos. «¿Qué hacías en la capilla?», le preguntó Miguel a Ernesto. Su voz era dura pero controlada. Ernesto, sabiendo que ya no tenía escapatoria, soltó una risa amarga. «Guardaba allí parte de lo que vendía. Piezas pequeñas, documentos, dinero. Tenía que recuperarlo antes de irme del país». «Confesaste que mataste a Isabel», dijo Miguel. «¿Por qué?». «Ya te lo dije esta mañana. Ella me descubrió robando piezas arqueológicas. Me amenazó con denunciarme». «Quiero escucharlo otra vez, toda la verdad». Ernesto miró a Miguel con odio. «Esa noche, Isabel me encontró saliendo del túnel con un saco lleno de figuras de oro. Me siguió hasta la casa y me confrontó en el pasillo del segundo piso. Dijo que lo sabía todo, que había encontrado los registros de mis ventas en el despacho, que iba a contártelo todo y a llamar a las autoridades». «¿Y entonces la empujaste por las escaleras?», preguntó Lucía, temblando no solo por la ropa mojada. «Sí, discutimos. Ella me amenazó. La empujé para alejarla de mí. No pensé que caería. Pero cuando vi que no se movía al pie de las escaleras». Ernesto hizo una pausa. «Pensé en huir esa noche, pero luego decidí que era mejor quedarme. Si huía, sería sospechoso. Así que me quedé y fingí estar tan sorprendido y triste como todos». «Viviste 3 años en mi casa, comiendo en mi mesa, después de matar a mi esposa», dijo Miguel, con la voz quebrada por la rabia. «¿Cómo pudiste?».
Los negocios son negocios, patrón, respondió Ernesto con cinismo. Además, sé que tú y la señora Isabel tenían problemas. Todos en la hacienda lo sabían. Miguel estuvo a punto de golpear a Ernesto, pero Lucía lo detuvo. No vale la pena, Miguel. La policía llegará pronto. En ese momento, doña Carmen apareció en la sala. Había escuchado todo desde la escalera. ¿Es cierto lo que dice este hombre? ¿Isabel descubrió que robaba piezas arqueológicas y por eso la mató? Ernesto miró a doña Carmen con desprecio. No actúe como si le importara a la señora Isabel, doña. Usted la odiaba tanto como yo. Cállate, gritó doña Carmen. Isabel era la esposa de mi hijo. Una esposa que descubrió todos sus secretos, ¿no? Incluyendo el de su hija oculta en Oaxaca. Doña Carmen palideció. Se tambaleó y tuvo que sostenerse de una silla para no caer. No sé de qué hablas, murmuró. Claro que lo sabe. La noche que maté a Isabel, ella me dijo que había descubierto algo grande sobre usted, algo que cambiaría toda la familia Ramírez para siempre. Doña Carmen se llevó una mano al pecho. Su respiración se volvió agitada y su rostro perdió todo color. «Madre, ¿estás bien?», preguntó Miguel, alarmado. Mi corazón», jadeó doña Carmen antes de desplomarse. Lucía corrió a su lado y la ayudó a sentarse en un sillón. «Necesita sus medicinas. ¿Dónde están?», preguntó Lucía. «En mi bolso», respondió débilmente doña Carmen. Juana corrió a buscar el bolso de la señora y Lucía encontró rápidamente un frasco de pastillas. Le dio una a doña Carmen con un vaso de agua. «Llamaré al doctor Hernández», dijo Miguel, dirigiéndose al teléfono. Afuera, la tormenta comenzaba a amainar. Se escucharon sirenas acercándose. La policía de Santa Rosa había llegado finalmente para llevarse a Ernesto. Mientras los policías esposaban al capataz, doña Carmen, aún muy pálida, miró a Lucía directamente a los ojos. «Tienes los ojos de tu padre», murmuró tan bajo que solo Lucía pudo escucharla. «Siempre lo supe, desde el momento que te vi». Lucía se quedó inmóvil, procesando esas palabras. Era la primera vez que doña Carmen reconocía, aunque fuera indirectamente, que ella era su hija biológica. El doctor Hernández llegó media hora después, empapado por la lluvia que aún caía suavemente. Tras examinar a doña Carmen, diagnosticó un episodio cardíaco leve. «Necesita reposo absoluto», indicó el médico. «Nada de emociones fuertes por unos días. Esta crisis podría desencadenar algo más serio si no se cuida». Llevaron a doña Carmen a su habitación. Sorprendentemente, pidió que fuera Lucía quien la ayudara a cambiarse y a acomodarse en la cama. Cuando estuvieron solas, doña Carmen tomó la mano de Lucía. «Quédate conmigo esta noche», pidió con voz débil. «Tenemos mucho de qué hablar, pero no ahora. Estoy muy cansada». «Descanse, señora», respondió Lucía. «Estaré aquí si me necesita». «No me llames señora», murmuró doña Carmen antes de cerrar los ojos. «Algún día, quizás puedas llamarme de otra manera». Lucía permaneció junto a la cama, contemplando el rostro dormido de la mujer que podría ser su madre biológica. Fuera, los últimos truenos de la tormenta se alejaban, y una calma extraña descendía sobre los olivos. Miguel entró silenciosamente a la habitación. «¿Cómo está?» «Duerme ahora», respondió Lucía. «Pero dijo algo. Dijo que tengo los ojos de mi padre». Miguel la miró fijamente. «Creo que mañana sabremos toda la verdad. El doctor dice que debe descansar, pero conociendo a mi madre, no guardará silencio por mucho tiempo, especialmente ahora que Ernesto ha expuesto su secreto frente a todos». «¿Y tú?», preguntó Lucía. «¿Cómo te sientes con todo esto?». Miguel se acercó a la ventana y miró hacia la capilla, apenas visible bajo la llovizna. «No lo sé. Es demasiado para procesar en un solo día. Descubrir quién mató a Isabel, enterarme de que podría tener una hermana. Nuestra familia parece estar construida sobre secretos y mentiras». «No todos los secretos son mentiras», respondió Lucía suavemente. «A veces las personas guardan secretos porque tienen miedo o porque quieren proteger a quienes aman». Miguel se volvió hacia ella. «Si eres mi hermana, si eres hija de mi madre, quiero que sepas que me alegra haberte encontrado. Isabel tenía razón en querer reunirnos». Lucía sonrió con lágrimas en los ojos. «A mí también me alegra haberte encontrado, Miguel». Los primeros rayos del sol comenzaban a filtrarse por la ventana, marcando el final de aquella noche de tormenta y revelaciones. En su cama, doña Carmen se movió inquieta, como si incluso en sueños no pudiera escapar de los secretos que pronto tendría que revelar.
Los primeros rayos de sol iluminaban la habitación donde doña Carmen dormía intranquila. Lucía, quien había pasado toda la noche sentada junto a la cama, observaba cómo el rostro de la anciana se contraía ocasionalmente, como si incluso en sueños luchara contra sus propios pensamientos. La puerta se abrió suavemente y entró Juana con una bandeja. «Te traje café y pan dulce, niña», susurró. «Debes estar agotada». «Gracias, Juana», respondió Lucía, tomando la taza caliente entre sus manos. «¿Cómo pasó la noche la señora?» «Inquieta, pero no despertó. El doctor Hernández dijo que vendría temprano a revisarla». Juana miró a doña Carmen con preocupación. Nunca la había visto así, tan vulnerable. Siempre ha sido como una roca esta mujer. «Hasta las rocas se rompen con el tiempo», murmuró Lucía, sorprendiéndose de su propia reflexión. Juana la miró con curiosidad, pero no dijo nada más y salió silenciosamente de la habitación. A media mañana, el doctor Hernández llegó como había prometido. Tras examinar a doña Carmen, quien seguía dormida, habló con Miguel y Lucía en el pasillo. «El episodio de anoche fue una advertencia seria», explicó el médico. «Su corazón está débil, necesita absoluto reposo y tranquilidad». «¿Se recuperará?», preguntó Miguel. «Si descansa y toma sus medicinas, sí, pero no debe alterarse, nada de discusiones ni emociones fuertes». El doctor miró a ambos significativamente. «No sé qué sucedió anoche exactamente, pero toda la hacienda habla de Ernesto y su confesión». «Intentaremos mantenerla tranquila», aseguró Miguel. Cuando el doctor se marchó, Miguel y Lucía se quedaron solos en el pasillo. «Deberías descansar», le dijo Miguel a Lucía. «Has estado toda la noche con ella». «Estoy bien, quiero estar presente cuando despierte». Miguel sonrió levemente. «¿Por qué te preocupas tanto por ella? No ha sido precisamente amable contigo». Lucía miró hacia la puerta cerrada de la habitación. «No lo sé, quizás porque podría ser mi madre, o quizás simplemente porque está enferma y necesita ayuda». En ese momento, escucharon un débil llamado desde la habitación. Doña Carmen había despertado. Entraron y la encontraron intentando sentarse en la cama. Se veía pálida y mucho más vieja de lo que Lucía recordaba. Sin su habitual maquillaje y con el cabello suelto, doña Carmen parecía una anciana frágil y común. «¿Cómo se siente, madre?», preguntó Miguel acercándose. «Como si me hubiera pasado por encima una manada de caballos», respondió ella con voz débil, pero conservando algo de su característico sarcasmo. «¿Qué dijo el médico?» «Que debe descansar y no alterarse». Doña Carmen soltó una risa seca que se convirtió en tos. «Descansar, como si fuera tan sencillo con todo lo que ha pasado». Lucía se acercó con un vaso de agua y ayudó a doña Carmen a beber. «Gracias», murmuró la anciana, sorprendiendo a ambos con su tono suave. Luego miró directamente a Miguel. «Hijo, necesito hablar con Lucía, a solas». Miguel dudó un momento. «El doctor dijo que no debías alterarte». «No me alteraré, pero hay cosas que debo decirle». Su voz se tornó suplicante, algo completamente inusual en ella. «Por favor, Miguel». «Está bien», cedió finalmente. «Estaré justo afuera si me necesitan». Cuando Miguel salió, un silencio incómodo llenó la habitación. Doña Carmen señaló una silla junto a la cama. «Siéntate, por favor». Lucía obedeció, esperando que la anciana hablara primero. Doña Carmen respiró hondo, como reuniendo fuerzas. «Lo que dije anoche, sobre tus ojos, es verdad. Tienes los ojos de tu padre». Hizo una pausa. «De Mateo López». Aunque Lucía ya sospechaba la verdad, escucharla directamente de labios de doña Carmen la impactó profundamente. «Entonces, ¿es cierto? ¿Usted es mi madre biológica?» Doña Carmen asintió lentamente, con lágrimas formándose en sus ojos. «Sí, eres mi hija». Un sollozo escapó de la garganta de Lucía. Durante años había soñado con este momento, imaginando cómo sería encontrar a su madre verdadera, pero nunca había imaginado que sería así, ni que sería esta mujer orgullosa y difícil. «¿Por qué?», preguntó simplemente. «¿Por qué me abandonó?». Doña Carmen cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, parecían más claros, como si hubiera tomado una decisión. «Tenía 19 años cuando conocí a tu padre. Mateo era arqueólogo y había venido a trabajar en estas tierras. Había rumores de que existían ruinas antiguas en los Olivos». Sonrió levemente al recordar. Era un hombre brillante, apasionado por su trabajo, tan diferente a mi esposo, Alejandro Ramírez.
¿Estaba casada cuando me concibió? Sí, Alejandro estaba en un viaje de negocios en Europa. Estaría fuera por 6 meses. Nuestro matrimonio había sido arreglado por nuestras familias. Yo era muy joven cuando me casé, apenas 17 años. Alejandro tenía 38. No lo amaba, concluyó Lucía. No, lo respetaba como mi esposo, pero no lo amaba. Cuando conocí a Mateo, fue la primera vez que sentí amor verdadero. Doña Carmen tomó un pañuelo de la mesita de noche y se secó una lágrima. Comenzamos a vernos en secreto. Él me enseñaba sobre las antiguas civilizaciones, me llevaba a explorar los túneles que había descubierto bajo los olivos. Los mismos túneles que encontramos Miguel y yo, dijo Lucía. Sí, Mateo fue quien los descubrió originalmente. Pasamos un verano maravilloso juntos, pero entonces quedé embarazada. ¿Qué pasó? Mi familia se dio cuenta. Mi padre, tu abuelo, era un hombre muy severo. Cuando supo que esperaba un hijo de otro hombre, montó en cólera. Amenazó con matar a Mateo. Doña Carmen respiró profundamente. Mateo quería que huyéramos juntos, pero yo tenía miedo. Mi padre era un hombre poderoso en Guadalajara. Nos habría encontrado. ¿Y entonces decidieron enviarme lejos? Mi madre arregló todo. Conocí a una familia en Oaxaca, los Mendoza, que no podían tener hijos. Eran personas sencillas pero buenas. Mi familia les ofreció dinero para que te criaran como su hija. ¿Y mi padre? ¿Mateo? Una sombra de dolor cruzó el rostro de doña Carmen. Murió un mes después de que nacieras. Tuvo un accidente mientras exploraba unas ruinas en Chiapas. Una parte del techo se derrumbó sobre él. Lucía sintió una punzada de tristeza por el padre que nunca conoció. ¿Alguna vez me vio? No. Solo yo te sostuve en mis brazos, por unos minutos, antes de que te llevaran a Oaxaca. La voz de doña Carmen se quebró. Eras tan pequeña, tan perfecta, con esos ojos oscuros como los de tu padre. ¿Por qué nunca me buscó? Después, cuando crecí. Al principio, porque Alejandro regresó y tuve que fingir que nada había pasado. Luego, cuando Miguel nació, un año después, me volqué completamente a él. Y con el tiempo, el miedo y la vergüenza se hicieron más grandes. ¿Cómo explicarle a mi hijo que tenía una hermana? ¿Cómo enfrentar el escándalo en la sociedad de Guadalajara? Pero me enviaba dinero, recordó Lucía. Mis padres adoptivos recibían sobres con dinero cada pocos meses. Nunca supimos quién los enviaba. Era yo, no podía estar contigo, pero quería asegurarme de que no te faltara nada. Le pedía a un abogado de confianza que enviara el dinero de manera anónima. Lucía procesaba toda esta información, tratando de conciliar a la orgullosa doña Carmen con la joven asustada de 19 años que había sido obligada a entregar a su bebé. ¿Cómo descubrió Isabel todo esto? Hace 3 años, Isabel estaba buscando unas fotografías antiguas en el ático. Encontró una caja con cartas que había guardado de Mateo, cartas donde hablaba de nuestra hija y mencionaba a la familia Mendoza en Oaxaca. Doña Carmen suspiró. Isabel era demasiado inteligente. Conectó todo y me confrontó. Por eso usted la odiaba. No la odiaba. Tenía miedo de ella, miedo de lo que podía revelar. Isabel amenazó con contarle todo a Miguel si yo no lo hacía. Me dio un plazo. La noche que murió, adivinó Lucía. Sí, dijo que si yo no le contaba la verdad a Miguel esa noche, ella lo haría a la mañana siguiente. Discutimos terriblemente. Doña Carmen se cubrió el rostro con las manos. Luego ella subió a hablar con Miguel. Yo me encerré en mi habitación. Más tarde escuché un grito y cuando salí, Isabel estaba al pie de las escaleras. Pensé que había sido un accidente. Pero fue Ernesto quien la empujó, dijo Lucía, porque ella había descubierto que robaba piezas arqueológicas. Nunca imaginé que Ernesto siempre fue tan leal. Doña Carmen negó con la cabeza. Después de la muerte de Isabel, encontré entre sus cosas las cartas que había comenzado a enviarte. No supe qué hacer. Parte de mí quería destruirlas, pero otra parte quería que conocieras algo de la verdad. ¿Fue usted quien siguió enviándome cartas haciéndose pasar por Isabel durante estos 3 años? Preguntó Lucía, asombrada. Doña Carmen asintió lentamente. Sí, al principio solo quería saber más de ti. Conocerte a través de nuestras cartas. Usaba el nombre de Isabel porque no tenía el valor de usar el mío. Luego, con el tiempo, sentí que debía completar lo que Isabel había comenzado. Usted me invitó a venir a Los Olivos. Sí, finalmente reuní el valor para conocerte en persona, pero cuando llegaste, entré en pánico.
No estaba preparada para verte cara a cara, para enfrentar mi pasado. Por eso me comporté tan terriblemente contigo. Lágrimas corrían por las mejillas arrugadas de doña Carmen. Lucía, movida por un impulso que ni ella misma comprendía, tomó la mano de la anciana. ¿Por qué me dice todo esto ahora? ¿Por qué no siguió negándolo? Doña Carmen apretó la mano de Lucía entre las suyas. Porque casi muero anoche, y me di cuenta de que no quiero irme de este mundo sin que sepas la verdad, sin pedirte perdón por abandonarte. Su voz se quebró. No espero que me perdones, ni que me llames madre. Solo quería que supieras que nunca dejé de pensar en ti, ni un solo día de mi vida. Lucía no pudo contener más el llanto. Todas las emociones que había reprimido durante años, la confusión, el dolor, la sensación de abandono, la búsqueda constante de sus orígenes estallaron de repente. Doña Carmen, en un gesto completamente inesperado, abrió sus brazos. Lucía dudó solo un instante antes de inclinarse y permitir que aquella mujer, su madre biológica, la abrazara por primera vez en 23 años. Permanecieron así, abrazadas en silencio, hasta que unos golpes en la puerta las separaron. Era Miguel, preocupado por el largo tiempo que llevaban solas. ¿Está todo bien?, preguntó, asomándose. Doña Carmen miró a Lucía y luego a su hijo. Miguel, entra por favor, hay algo que debes saber. Miguel entró y se sentó al borde de la cama. Doña Carmen tomó aire y comenzó. Hijo mío, lo que Isabel descubrió, lo que decía en su diario, es verdad. Lucía es mi hija biológica, tu media hermana. La expresión de Miguel pasó de la sorpresa al entendimiento. Por eso Isabel la buscó, quería reunirnos. Sí, Isabel creía en la familia, en la verdad, quería reparar el daño que yo había causado con mis mentiras. Doña Carmen extendió su otra mano hacia Miguel. ¿Podrás perdonarme algún día por haberte ocultado esto? Miguel tomó la mano de su madre. Necesitaré tiempo para procesar todo esto, pero sí, madre, te perdono. Doña Carmen sonrió débilmente, sosteniendo una mano de cada uno de sus hijos. Es como un círculo que se cierra, murmuró. Isabel tenía razón. La verdad, por dolorosa que sea, siempre es mejor que vivir en la mentira. La confesión de doña Carmen había cambiado todo en Los Olivos. 2 semanas habían pasado desde aquel momento en que la verdad salió a la luz. La hacienda parecía diferente ahora, como si un peso invisible se hubiera levantado de sus muros. Doña Carmen mejoraba lentamente bajo los cuidados de Lucía, quien pasaba horas junto a su cama leyéndole o simplemente conversando. Miguel, por su parte, necesitaba momentos de soledad para procesar todo lo ocurrido. La confesión de Ernesto sobre el asesinato de Isabel, el descubrimiento del tesoro arqueológico bajo Los Olivos, y sobre todo, la revelación de que Lucía era su hermana. Una mañana soleada, Miguel tocó a la puerta de Lucía temprano. «Buenos días», dijo cuando ella abrió. «Me preguntaba si querrías acompañarme a un lugar especial de la hacienda». Lucía, quien ya estaba vestida y preparada para ir al jardín, asintió con curiosidad. «Claro, ¿a dónde vamos?» «Es una sorpresa, lleva un sombrero, el sol está fuerte hoy». Caminaron juntos por los senderos de la hacienda, pasando por los naranjales y luego por una vereda menos transitada que subía hacia una pequeña colina. El camino estaba bordeado de flores silvestres y algunos arbustos de bugambilias que crecían libremente. «Nunca había venido por este lado de la hacienda», comentó Lucía mientras subían. «Pocos vienen aquí, es un lugar apartado». Después de unos 15 minutos de caminata, llegaron a la cima de la colina. Desde allí, la vista era impresionante. Toda la hacienda Los Olivos se extendía bajo ellos como un mapa viviente. Se podían ver los olivares, los naranjales, los establos y la casa grande en el centro. «Es hermoso», murmuró Lucía, maravillada por la vista. Miguel señaló un gran árbol que daba sombra en la cima de la colina. Bajo él había un banco de piedra. «Isabel venía aquí a pensar», le contó Miguel mientras se sentaban. Decía que desde este punto podía ver todo lo que amaba y pensar con claridad. Lucía pasó una mano por el banco de piedra, imaginando a Isabel sentada allí, contemplando la hacienda. «Ahora entiendo por qué Isabel se esforzó tanto en encontrarme», dijo Lucía después de un momento. «Quería reparar algo que estaba roto». Miguel asintió. Isabel tenía un sentido muy fuerte de lo que era justo. Cuando descubrió la verdad sobre ti, no pudo ignorarla. Quería cumplir una promesa, reunir a nuestra familia dividida. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes al saber que soy tu hermana?». Miguel reflexionó antes de responder. «Al principio fue un shock. Toda mi vida creí que era hijo único. Pero ahora», sonrió levemente, «me alegra haberte encontrado, Lucía.
Creo que Isabel nos hizo un gran regalo al reunirnos, aunque ella no esté aquí para verlo. Lucía sintió lágrimas en sus ojos. Siempre quise tener hermanos. Mis padres adoptivos no pudieron tener más hijos después de recibirme a mí. Tomás y Elena Mendoza, dijo Miguel. Me gustaría conocerlos algún día, agradecerles por criarte también. Les escribí contándoles todo. Están sorprendidos pero felices por mí. Les dije que pronto iría a visitarlos. Miguel pareció preocuparse al escuchar esto. ¿Piensas irte de Los Olivos? Solo para visitarlos. Les prometí regresar a Oaxaca y contarles en persona todo lo que has pasado. Miguel respiró aliviado. Por un momento pensé que querías volver a tu vida anterior. ¿Y dejar Los Olivos ahora? Lucía negó con la cabeza. No podría. Siento que apenas estoy empezando a conocer este lugar, a ti, a nuestra madre. La palabra madre sonaba extraña en labios de Lucía cuando se refería a doña Carmen, pero cada día se sentía más natural. Hablando de Los Olivos, dijo Miguel, he estado pensando en el futuro de la hacienda. Siempre asumí que yo sería el único responsable de mantener el legado familiar, pero ahora somos dos, completó Lucía. Exacto, y me preguntaba si te gustaría trabajar conmigo en la administración de Los Olivos. Tú tienes conocimientos sobre plantas y hierbas que yo no poseo. Podrías encargarte de los jardines, crear nuevos cultivos. Los ojos de Lucía se iluminaron. Hablas en serio, pero yo no sé nada de administrar una hacienda como esta. Yo te enseñaré todo lo que necesites saber, y tú me enseñarás sobre tus conocimientos de plantas medicinales. Podríamos hacer crecer los olivos de formas que nunca imaginé. Me encantaría, aceptó Lucía con entusiasmo. Podríamos crear jardines de hierbas medicinales tradicionales. Muchas de esas plantas están desapareciendo porque nadie las cultiva. Hablaron durante horas, intercambiando ideas sobre cómo transformar partes de la hacienda, cómo mejorar los cultivos, cómo crear nuevos jardines. Era como si ambos hubieran estado esperando toda la vida para trabajar juntos. Y sobre el tesoro arqueológico, dijo Miguel finalmente, tenemos una responsabilidad. Esas piezas forman parte de la historia de México. ¿Qué propones que hagamos? Isabel mencionaba en su diario a un arqueólogo, el profesor Ramón Herrera de la Universidad Nacional. Creo que deberíamos contactarlo, que venga a estudiar el sitio correctamente. ¿No te preocupa que el gobierno pueda reclamar las tierras si se descubre el valor arqueológico? Es posible, pero es lo correcto. No quiero que esas piezas terminen en el mercado negro, como intentaba Ernesto. Además, podría ser una oportunidad. Imagina que parte de Los Olivos se convirtiera en un pequeño museo que muestre la historia de la región. Lucía sonrió, admirando la visión de su hermano. Isabel estaría muy orgullosa de ti, Miguel. Bajaron de la colina cuando el sol comenzaba a descender. Cerca de los establos se encontraron con Pedro, quien les informó que doña Carmen había estado preguntando por ellos. La señora parece mucho mejor hoy, comentó el viejo jardinero. Esta mañana hasta pidió que le llevaran el desayuno a la terraza en lugar de tomarlo en la cama. Miguel y Lucía se miraron, sorprendidos por la mejoría de su madre. Se dirigieron inmediatamente a la casa grande. Encontraron a doña Carmen sentada en la terraza, con una manta sobre las piernas a pesar del calor del día. Al verlos, sonrió levemente. ¿Dónde han estado ustedes dos todo el día?, preguntó con curiosidad, no con reproche como habría hecho antes. Fuimos a la colina del Mirador, respondió Miguel. Le mostré a Lucía el lugar favorito de Isabel. Ah, sí, Isabel pasaba horas allí arriba. Doña Carmen hizo un gesto para que se sentaran junto a ella. Vengan, quiero mostrarles algo. De un pequeño cofre que tenía a su lado, sacó un sobre amarillento. Encontré estas fotografías hace unos días, mientras Juana limpiaba mi habitación. Abrió el sobre y extrajo varias fotografías antiguas. En una de ellas se veía a una joven doña Carmen, de no más de 20 años, sonriendo junto a un hombre alto y delgado con barba. Este es Mateo López, dijo, entregándole la fotografía a Lucía, tu padre. Lucía tomó la fotografía con manos temblorosas. Era la primera vez que veía a su padre biológico. Tenía ojos grandes y oscuros, muy parecidos a los suyos. Se parece a ti, comentó Miguel mirando la fotografía por encima del hombro de Lucía. Era un hombre brillante, continuó doña Carmen. Sabía 5 idiomas y podía leer jeroglíficos mayas. Tenía una pasión por descubrir la historia oculta de México. ¿Fue él quien descubrió los túneles bajo Los Olivos?, preguntó Lucía. Sí, estaba convencido de que estas tierras escondían importantes sitios ceremoniales aztecas. Y tenía razón.
Doña Carmen sacó otra fotografía donde se veía a Mateo junto a la entrada de un túnel. Esta foto la tomé yo misma, el día que encontró la entrada principal. Mientras pasaban las fotografías, doña Carmen relataba historias sobre Mateo, sus descubrimientos, sus teorías, su amor por la arqueología. Hablar de él parecía rejuvenecerla. «Tengo algo más para ti», dijo finalmente, buscando en el cofre. Sacó un pequeño estuche de terciopelo azul. «Mateo me regaló esto poco antes de que tuviéramos que separarnos. Siempre quise que fuera tuyo algún día». Lucía abrió el estuche. Dentro había un delicado collar de plata con un colgante en forma de luna creciente. «Es precioso», susurró. «Es plata oaxaqueña», explicó doña Carmen. «Mateo lo compró en el mercado de Oaxaca. Dijo que la luna representaba el cambio, el crecimiento, que nada permanece igual para siempre». Con manos temblorosas por la edad, doña Carmen tomó el collar y lo colocó alrededor del cuello de Lucía. «Ahora te pertenece, como siempre debió ser». Lucía se tocó el colgante, emocionada por este vínculo tangible con su padre. «Gracias», fue todo lo que pudo decir. Los tres permanecieron en la terraza hasta que comenzó a oscurecer, compartiendo historias y recuerdos. Era la primera vez que estaban juntos como familia, sin tensiones ni secretos entre ellos. Días después, el padre Sebastián visitó Los Olivos con una propuesta. «La capilla familiar ha sido limpiada y restaurada después del incidente con Ernesto», informó durante el almuerzo. «Me gustaría oficiar una misa especial allí este domingo, una misa de acción de gracias y reconciliación». «Es una idea maravillosa, padre», respondió Miguel. «Toda la hacienda está hablando de los cambios que han ocurrido aquí», continuó el sacerdote. «Creo que sería bueno marcar este nuevo comienzo con una celebración espiritual». La misa se organizó para el domingo siguiente. Todos los trabajadores de la hacienda fueron invitados, así como algunas personas del pueblo de Santa Rosa. La pequeña capilla se llenó de flores y velas. Durante su homilía, el padre Sebastián habló sobre el perdón y los nuevos comienzos. «A veces las familias se forman de maneras inesperadas», dijo, mirando a Miguel, Lucía y doña Carmen sentados en la primera fila. «Pero lo importante es el amor que las une. Los secretos y las mentiras solo traen oscuridad. La verdad, por dolorosa que sea al principio, siempre trae luz y sanación». Después de la misa, hubo una pequeña celebración en el patio de la casa grande. Los trabajadores se acercaban a saludar a Lucía, ahora que sabían oficialmente que era hija de doña Carmen y hermana de Miguel. Pedro, el viejo jardinero, le dijo a Lucía mientras le servía un vaso de ponche: «Siempre supe que había algo especial en usted, señorita. Desde el primer día, cuando la vi trabajar en el jardín de rosas, me recordó tanto a la señora Isabel en su forma de cuidar las plantas. Ahora entiendo por qué la señora Isabel quería encontrarla». La celebración continuó hasta el atardecer. Miguel observaba todo desde un rincón, satisfecho al ver cómo Los Olivos, que había estado tan triste durante 3 años, volvía a estar lleno de vida y alegría. «Isabel estaría feliz», dijo una voz a su lado. Era doña Carmen, apoyada en su bastón. «Sí», respondió Miguel, «creo que finalmente estamos cumpliendo su deseo». Nunca pensé que diría esto, pero Isabel tenía razón. Nuestra familia necesitaba sanar. Necesitábamos encontrar a Lucía. Miguel abrazó a su madre por los hombros, un gesto que raramente se permitía. «La encontramos, madre». O mejor dicho, ella nos encontró a nosotros. Las palabras de Miguel quedaron flotando en el aire mientras la celebración continuaba. «Ella nos encontró a nosotros», había dicho, y no podía ser más cierto. Lucía había llegado a Los Olivos buscando respuestas sobre su pasado y terminó transformando el futuro de todos. 1 año había pasado desde aquella revelación que cambió a la familia Ramírez para siempre. La hacienda Los Olivos ya no era el lugar sombrío que Lucía había conocido al llegar. Ahora era un sitio lleno de vida y actividad. La mañana era clara y fresca cuando Miguel salió de la casa grande para supervisar los últimos detalles del pequeño museo que habían inaugurado 3 meses atrás. El área donde se encontraba el tesoro arqueológico se había convertido en un sitio de interés cultural que atraía a visitantes de toda la región. «Buenos días, profesor Herrera», saludó Miguel al hombre de cabello canoso que examinaba una vitrina con piezas de cerámica azteca. «¿Cómo va el inventario de la nueva cámara?» El profesor Ramón Herrera, arqueólogo de la Universidad Nacional, levantó la vista de sus notas y sonrió. «Muy bien, don Miguel. Hemos catalogado 22 piezas nuevas. La cámara que descubrimos el mes pasado podría ser incluso más importante que la principal. Parece ser un espacio dedicado a ceremonias de fertilidad.
Es increíble pensar que todo esto estaba bajo nuestros pies durante generaciones, comentó Miguel. Su esposa Isabel fue muy perspicaz al notar las primeras señales, dijo el profesor con respeto. Si ella no hubiera iniciado esta investigación, quizás nunca habríamos descubierto este sitio tan importante. Un grupo de niños con uniformes escolares entró al pequeño museo, guiados por su maestra. Eran estudiantes de una primaria de Guadalajara que venían cada semana para aprender sobre la historia prehispánica de su región. Miguel los observó con satisfacción mientras recorrían las vitrinas, escuchando atentamente las explicaciones del guía. Este era exactamente el tipo de educación y preservación cultural que Isabel habría querido. Al mediodía, Miguel regresó a la casa grande para almorzar con Lucía y doña Carmen. Encontró a Lucía en los nuevos jardines de hierbas medicinales que había creado detrás de la cocina. ¿Qué estás plantando ahora?, preguntó, observando cómo su hermana trabajaba la tierra con habilidad. Toronjil y hierbabuena, respondió Lucía sin levantar la vista. Juana las necesita para sus tés medicinales, y estas de aquí son plantas de epazote que traje de Oaxaca la semana pasada. Miguel admiró el jardín ordenado en secciones. Cada planta tenía un pequeño letrero con su nombre común, su nombre científico y sus propiedades medicinales. Has transformado este espacio completamente. Lucía se levantó, limpiándose la tierra de las manos. Y tú has transformado el olivar norte. Los nuevos olivos están creciendo muy bien. Es un buen año para los olivos, asintió Miguel. La cosecha de naranjas será excelente y hemos vendido nuestro primer lote de hierbas medicinales a esa farmacéutica de Ciudad de México. Entraron juntos a la casa. En el comedor, doña Carmen ya los esperaba sentada a la mesa. A sus 69 años, se la veía mejor que nunca. Su rostro tenía más color y había dejado de teñirse el cabello, permitiendo que su elegante melena blanca brillara naturalmente. Llegan tarde, comentó, pero sin el tono severo que antes habría usado. Perdón, madre, sonrió Lucía. Me entretuve con las hierbas nuevas. Y yo con el profesor Herrera. Encontraron más piezas en la nueva cámara. Doña Carmen asintió con interés. Durante el último año, había desarrollado un aprecio genuino por el trabajo arqueológico que se realizaba en la hacienda, tal vez como forma de honrar la memoria de Mateo López. El profesor me mostró ayer una pequeña figura de jade, comentó. Dijo que es muy similar a unas encontradas en Teotihuacán. Imaginen las conexiones que debieron existir entre estos pueblos antiguos. Miguel y Lucía intercambiaron miradas de sorpresa. Su madre nunca había mostrado interés por la arqueología antes de las revelaciones del año anterior. Después del almuerzo, Miguel mencionó que tenía que ir a Guadalajara por unos asuntos. ¿Vas a visitar a Ernesto otra vez?, preguntó Lucía. Miguel asintió. Será la última vez. Necesito cerrar ese capítulo definitivamente. La prisión de Guadalajara era un edificio gris y deprimente. Miguel siguió al guardia por pasillos estrechos hasta llegar a una sala de visitas donde Ernesto ya lo esperaba, sentado frente a una mesa metálica. Don Miguel, saludó Ernesto con voz cansada. No esperaba volver a verlo. Dije que vendría una última vez, respondió Miguel, sentándose frente a su antiguo capataz. ¿Cómo están las cosas en Los Olivos? Bien, el sitio arqueológico está completamente protegido ahora. Todas las piezas que vendiste y pudimos rastrear han sido recuperadas. Ernesto bajó la mirada. Lo que hice no tiene perdón. Traicioné la confianza de su familia, maté a doña Isabel. No vine a escuchar disculpas, Ernesto. Vine porque necesitaba entender por qué lo hiciste, por qué traicionaste nuestra amistad. El prisionero suspiró profundamente. La ambición, don Miguel. Cuando descubrí esas primeras piezas de oro, vi una oportunidad que nunca tendría trabajando honestamente. Cada venta me llevaba a querer más. ¿Valió la pena? ¿Dónde está todo ese dinero ahora? Lo perdí casi todo en apuestas y malos negocios, confesó Ernesto con amargura. No me queda nada, excepto el remordimiento. Miguel se levantó, listo para irse. No te odio, Ernesto, solo lamento que eligieras ese camino. Don Miguel, llamó Ernesto cuando ya se retiraba. Me alegra que haya encontrado a su hermana. La señora Isabel estaría contenta de ver la familia reunida. Miguel no respondió, pero las palabras de Ernesto lo acompañaron durante todo el viaje de regreso a Los Olivos. En el pueblo de Santa Rosa, la gente hablaba mucho sobre los cambios en la hacienda. Miguel se detuvo en la plaza principal para comprar fruta y escuchó a dos ancianas conversando en un banco. Te digo que Los Olivos ha cambiado completamente desde que llegó esa muchacha, decía una de ellas. Antes era un lugar triste.
Ahora hasta tienen ese museo donde van los niños de la escuela. Mi nieto fue la semana pasada, comentó la otra. Regresó fascinado con esas figuras antiguas. Dice que quiere ser arqueólogo cuando crezca. Juana, la cocinera, me dijo que la muchacha, doña Lucía, tiene el don de hacer florecer todo lo que toca. Los jardines de la hacienda nunca habían estado tan hermosos. Miguel sonrió para sí mismo mientras pagaba las naranjas que había comprado. Era cierto que Lucía había traído nueva vida a los olivos. Cuando regresó a la hacienda, ya estaba atardeciendo. Encontró a Lucía y doña Carmen en el jardín de rosas, ahora completamente restaurado. Estaban terminando de preparar algo que parecía una pequeña ceremonia. «Llegaste justo a tiempo», dijo Lucía al verlo. «Estamos listas». «¿Listas para qué?», preguntó Miguel confundido. «Para plantar el nuevo olivo», explicó doña Carmen. «Hoy es 17 de mayo». Miguel comprendió inmediatamente la importancia de la fecha. Era el cumpleaños de Isabel. En el centro del jardín de rosas habían cavado un hoyo para plantar un pequeño olivo. Junto a él estaba una placa de bronce. «Fue idea de Lucía», explicó doña Carmen. «Un tributo a Isabel». Los tres se reunieron alrededor del árbol joven. Miguel lo sostuvo mientras Lucía y doña Carmen añadían tierra alrededor de las raíces. «Este olivo representa nuestro nuevo comienzo», dijo Miguel mientras trabajaban. «Isabel estaría feliz de vernos unidos como familia». Cuando terminaron de plantarlo, doña Carmen colocó la placa de bronce junto al árbol. Decía: «En memoria de Isabel Vega de Ramírez, quien reunió lo que estaba separado. Su amor sigue dando frutos». Permanecieron allí en silencio mientras el sol se ponía sobre los olivos, tiñendo el cielo de tonos dorados y rojizos. Miguel miró a su hermana Lucía, tan concentrada en arreglar las últimas ramas del árbol recién plantado, y sintió una paz que no había experimentado en años. Esa noche, la familia cenó en la terraza bajo las estrellas. Hablaron sobre el futuro, sobre los nuevos proyectos para la hacienda, sobre el viaje que planeaban a Oaxaca para visitar a los padres adoptivos de Lucía. «Tomás y Elena están muy emocionados por conocerlos», comentó Lucía. «Nunca pensaron que encontraría a mi familia biológica». «Siempre serán tu familia también», dijo doña Carmen con sinceridad. «Les estaré eternamente agradecida por criarte con tanto amor». «Somos afortunados», reflexionó Miguel. «Muchas familias permanecen divididas para siempre. Nosotros tuvimos la oportunidad de reunirnos». «Gracias a Isabel», añadió Lucía. «Ella fue quien inició todo esto». «Y a ti», corrigió Miguel. «Tuviste el valor de venir a un lugar desconocido buscando respuestas». «Y ahora encontraste mucho más que respuestas», sonrió doña Carmen. «Encontraste un hogar, una familia, un propósito». Lucía miró hacia el jardín donde el nuevo olivo acababa de ser plantado. Era pequeño ahora, pero con el tiempo crecería fuerte y vigoroso, extendiendo sus raíces profundamente en la tierra de los olivos, tal como ella misma lo había hecho. «Sí», respondió Lucía con serenidad. «Encontré todo lo que siempre busqué sin saberlo». El profesor Herrera, que había sido invitado a cenar con ellos, levantó su copa. «Por Isabel», propuso. «Que donde sea que esté, pueda ver lo que su valentía y su amor por la verdad han logrado». Todos levantaron sus copas en un brindis silencioso. Más tarde, cuando todos se habían retirado a descansar, Lucía se asomó a la ventana de su habitación. Desde allí podía ver el jardín de rosas y el pequeño olivo recién plantado. La luz de la luna lo iluminaba suavemente. El collar con forma de luna creciente que había pertenecido a su padre biológico descansaba sobre su pecho. Lo tocó con los dedos, pensando en todas las personas y circunstancias que habían conspirado para traerla a este lugar. Mateo López, que nunca llegó a conocerla. Doña Carmen, que la envió lejos pero nunca la olvidó. Sus padres adoptivos que le dieron amor y valores. E Isabel, que descubrió la verdad y tuvo el coraje de actuar. La promesa secreta de Isabel se había cumplido al fin. La familia estaba reunida. Los secretos habían salido a la luz. Y la verdad, aunque dolorosa al principio, había traído sanación a todos. Bajo los antiguos olivos que daban nombre a la hacienda, el nuevo árbol comenzaba su vida, simbolizando el nuevo comienzo de una familia que, como las raíces de estos árboles centenarios, estaba destinada a encontrarse, entrelazarse y fortalecerse mutuamente.